Arrancamos una grabación nueva de nuestro curso de Economía Política. Estamos nosotros, recuerden que el gran tema que hemos abordado ya desde algunas clases anteriores, estamos en esta discusión, ¿no?, de las crisis por desequilibrio sectorial y sobreproducción. En videos anteriores ya cubrimos todo lo que se refiere a un modelo sectorial básico de reproducción capitalista, ¿no? Ya revisamos todo el modelo. Recuerden que la base del modelo era analizar cómo interactúan dos sectores para garantizar que se vuelva a producir todos los elementos de la producción capitalista, ¿no? Entonces ya vimos las interacciones sectoriales, incluso ya aprendimos a construir estos esquemas en red, en matemática, si ustedes tienen ya los códigos a mano, y también vimos eso para la reproducción simple y la reproducción ampliada. Y nos habíamos quedado con esta idea de que la reproducción ampliada es obviamente mucho más compleja. Tal vez esta gráfica puede resumir todo lo que hemos visto. Entonces, la reproducción ampliada, recuerden qué significaba. Significaba que el capitalismo se expande a una escala mayor y en donde las proporciones incluso de la escala, de cada elemento, perdón, pueden ir cambiando y creciendo, ¿no? El caso es que hay muchas más interacciones y flujos monetarios en reproducción ampliada que en reproducción simple, e incluso, por sacar apenas un ejemplo de indicador, veíamos que la distancia promedio, recuerden que la distancia, la matriz de distancias era un indicador que nos decía, bueno, cuántos pasos hay que dar, pasos mínimos, ¿no? Mínimo número de pasos para ir de un nodo a otro dentro de una red direccionada. O no direccionada también se podría sacar, pero bueno, direccionada en nuestro caso. El punto es que nosotros vimos que en reproducción simple hay una distancia promedio entre nodos menor a la que hay en reproducción ampliada. Y eso nos podía sugerir que posiblemente esa mayor distancia promedio implica que en reproducción ampliada hay un mayor riesgo de crisis por desequilibrio sectorial y flujos monetarios. Porque obviamente la idea cuál era, que si falla una conexión, hay la probabilidad de que eso genere un efecto en cadena, que aquí puede ser mucho mayor que en reproducción simple, ¿no? Posibilidad, porque obviamente hay muchos otros factores que pueden hacer que esa posible crisis no se concrete, ¿no? Si es que si pensamos en una red productiva mucho más grande, puede ser que, como decíamos en clases anteriores, si tengo, por ejemplo, una empresa capitalista A y otra B, y esta A recibe dinero de B, digamos que B es un cliente, por decir, ¿no? Y si falla B, nadie quita que pueda haber un C que le reemplace. O sea, la complejidad de las interacciones no necesariamente siempre van a volverle más frágil a una red. Sí, ya depende de muchos otros factores. Mi intención más bien es dejarles como esa idea de que hay todo un estudio de redes económicas donde aquí apenas hemos visto un ejemplo. ¿Sí? Y bueno, quedó un ejercicio propuesto, no voy a repetir las condiciones, ustedes ya saben, aquí está el enlace de matemática con el cual se les pide que traten de desarrollar este ejercicio para ver cuánto han logrado asimilar de lo que hemos conversado en clase. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a ver, tal como hicimos en los modelos marxistas de ciclos, ahora voy a hablarles de varios modelos marxistas sectoriales. Sí, o sea, vamos a hacer un poco una revisión de literatura. Vamos a ver qué nomás hay sobre modelos sectoriales y a partir de eso dejarles la motivación para que ustedes, si desean, exploren, ¿no? Y vean qué temas les pueden llamar la atención, porque en modelos marxistas sectoriales hay un montón de cosas. De hecho, esta revisión que vamos a hacer es muy incompleta, es muy básica, pero quiero dejarles la idea, ¿no? De que incluso se pueden estudiar temas, por ejemplo, el medio ambiente o sectores financieros, o sea, se puede poner muchas cosas adicionales, ¿sí? Para poder extender los modelos, ¿ya? Yo mismo en estos momentos, por ejemplo, estoy trabajando en una extensión para ver cuál es el efecto del trabajo no remunerado, por ejemplo. O sea, hay personas, especialmente mujeres, ¿no?, que tienen penosamente, diría yo, una condición en donde trabajan prácticamente sin sueldo, ¿sí? Como amas de casa o similares. Y otras personas, ¿no?, que hacen labores no remuneradas. Entonces, yo ahorita mismo estoy haciendo un modelo de esos con sectores. Entonces, a lo que trato de llegar es, este tema de los modelos sectoriales marxistas abre la posibilidad de hacer un montón de análisis de diferentes tipos, e incluso se puede combinar con modelos no marxistas, o sea, hay mucho por ahí. Pues vamos a explorar un poco la literatura, ¿no? Entonces,
Permítanme empezar con una pequeña introducción. Entonces, a continuación, como les digo, vamos a hacer una breve revisión de literatura sobre modelos marxistas sectoriales, ¿sí? Em, una revisión bien incompleta, ¿no? O sea, hay mucho más. O sea, es igual que lo que vimos en los ciclos. Lo que yo les voy a presentar es apenas una introducción. Después hay mucho más que obviamente ya dependerá de cada quien si desea profundizar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Nuestro objetivo con esta revisión es resaltar las diferentes interpretaciones que han surgido luego de que Marx propuso sus esquemas de reproducción de capital en el tomo 2, Capital. ¿Sí? Para que sepan que no se quedó esto en Marx, ¿ya? O sea, porque es peligroso, ¿no? Pensar que solamente Marx dijo esto y nada más, porque entonces uno puede volverse dogmático y creer que lo que dijo Marx es la última palabra, cuando ya hay muchísima gente que ha hecho un montón de aportes que pueden ser valiosos y que pueden coincidir con temas que a ustedes les interesen, ¿no? Entonces, yo creo que es más que útil ver qué interpretaciones se han dado, ¿no? Y bueno, esta revisión de literatura, colegas, toma como base dos articulitos, bueno, dos textos. Un texto es el artículo que ya conocen, que les he presentado varias veces, que es el artículo que yo escribí y me publicaron en Problemas del Desarrollo en México. Entonces, este artículo que tienen ahí el enlace, ¿no? Entonces, vamos a utilizar en parte la revisión de literatura que está presentada aquí. Sí, yo ahí presento una revisión de literatura. Lo que vamos a ver aquí está un poquito más detallado. Ya, eso por un lado. Y por otro lado, también vamos a guiarnos en algunos elementos que plantea Paul Suisi. Igual, un poco ya hablamos de Paul Suisi. Recuerden que él tiene un librito que está aquí disponible. Ya saben, ¿no? Todos los textos del curso están disponibles en las láminas y en el sitio web del curso. Ahí está toda la bibliografía, colegas, ¿no? Para que ustedes profundicen en donde quieran profundizar. ¿Ya? Así es que desean. Es totalmente voluntario, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen en el libro de Suisi toda una discusión sobre los sectores, si no me equivoco, más arriba. eh, Más arriba, si no me equivoco, por aquí debe estar. El proceso de acumulación, la planeación, reproducción simple. eh, Posiblemente esté por aquí, ¿no? Habría que ver, no me acuerdo exactamente, creo que es el capítulo 4. Pero bueno, entonces aquí tienen eso el 3, el proceso de acumulación. A ver, problema de valor. Bueno, en algunos de estos capítulos, aquí está reproducción simple ampliada. Bueno, entonces debe ser en esta sección, en el proceso de acumulación y parte de la crisis. Ahí también Suisi hace un análisis. No me acuerdo exactamente los capítulos, eh, pero va por ahí. ¿Ya? Entonces ustedes tienen los textos, si quieren profundizar todavía más en, en la revisión de literatura que vamos a hacer, ¿no? Entonces, algo está claro. Los esquemas de reproducción de capital que Marx presentó en el tomo 2 y que nosotros estudiamos a nuestra manera, incluyéndole el enfoque de redes y todos, ya más o menos tenemos una idea que la esencia básica de estos esquemas es, nunca se olviden, ¿no? Dos sectores, un sector uno que produce máquinas, medios de producción, sí, máquinas y materias primas sería si quieren, y un sector 2 que en cambio produce alimentos, ¿ya? Por decir, ¿no? Sector 2 que produce alimentos. Pues lo que hemos visto es cómo estos dos sectores interactúan y cómo se tiene que mantener el equilibrio en los mercados en donde intervienen estos dos sectores, ¿no? Entonces, esos esquemas planteados por Marx y que los estudiamos incluso desde un enfoque de redes, han motivado un montón de reflexiones en economía marxista. Sí, hay toda una literatura que está ahí y que tiene muchos caminos, ¿no? Entonces, esta literatura la podríamos clasificar, siguiendo un poco el artículo que les mencioné que escribí hace unos meses, podemos nosotros clasificarla en cuatro grandes grupos. No es una clasificación perfecta, no es una clasificación definitiva, pero digamos que es la clasificación que pude armar para hacer un poco de sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos grupos? Verán. Por un lado, están los comentarios tempranos que le hizo mucha gente a Marx. O sea, Marx presenta sus esquemas de reproducción y unos años después algunos autores y algunos pensadores criticaron o mejoraron o ampliaron, o etcétera, los textos y los esquemas de Marx. Tomen en cuenta que los esquemas de Marx son uno de los aportes más matemáticos, si se quiere, de la obra de Marx. ¿Sí? Incompletos, ya saben, incompletos siempre.
Entonces, por eso es que surgieron muchos comentarios desde muy tempranos, o sea, desde que Marx terminó de publicar El Capital. Recuerden que el tomo 2 se publicó en 1885, ya cuando Marx había muerto, ¿no? Marx fallece en el 83. Entonces, no pasó mucho tiempo de lo que se publicó y ya empezaron a surgir los comentarios por ese elemento matemático, ¿no? Pero es que me apena mucho que Marx no tuvo la oportunidad de profundizar sus estudios de matemática porque seguramente hubiera dejado más cosas y hubiera adelantado mucha discusión, ¿no? Tal vez ahora estarían más avanzados los temas de los ciclos, sobre todo. Pero bueno, la crisis y eso. Pero bueno, eso sería el un grupo. Después tenemos otras reinterpretaciones matemáticas ya más profundas, ¿sí? Hay algunos trabajos que realmente se tomaron la molestia de volver a reinterpretar a Marx y meterle mucha más matemática, ¿ya? Luego hay otros que son más bien textos, libros de síntesis de economía marxista, libros grandes, que también han topado el tema de los esquemas. ¿Sí? Entonces quiero que conozcan un poco esos libros, incluso no solo por los esquemas, sino también para que sepan dónde pueden profundizar más sobre economía marxista si quisieran, ¿no? Porque obviamente nuestro curso tiene un enfoque muy profundo en el tema de la crisis, pero tal vez ustedes quieren estudiar otras cosas, entonces también estas síntesis pueden ser interesantes. Y luego vienen las extensiones, que es algunos ejemplos de cómo los esquemas de Marx han servido para hacer nuevas cosas, ¿no? Entonces vamos, permítame solo un segundito, ¿no? Bien, disculpe, la garganta un poquito reseca, pero ya. Entonces, empecemos con estos comentarios tempranos, o sea, estos primeros autores que de manera temprana empezaron a formular críticas o hicieron observaciones, extensiones a los esquemas de Marx, ¿no? Entonces, como reseña por Suisi, bueno, aquí han estado las páginas, bueno, entonces aquí están las páginas de algunas de las referencias. Eh, Entre los primeros comentadores tempranos de los esquemas de Marx destaca Tugan Baranovsky, quien básicamente formuló un esquema de tres sectores, ¿sí? Y concluyó que si una parte del plusvalor, recuerden que el plusvalor no es exactamente igual a la ganancia capitalista, hay una diferencia conceptual ahí, no quiero entrar en eso ahorita. Si quieren, es como una aproximación a la ganancia, pongamos así para no complicarnos por ahora. Entonces, una parte del plusvalor no se divide, dice que si una parte del plusvalor no se divide en proporciones correctas, puede surgir una crisis. O sea, el plusvalor, pensémoslo como el valor creado por los trabajadores por encima del valor de su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, si ese plusvalor no se distribuye de forma adecuada, puede surgir una crisis, según Tugan Baranovsky. Sin embargo, esa crisis, a criterio de él, sería evitable, pues todo lo producido tendría que ser vendido. O sea, en definitiva, las fuerzas del mercado y el equilibrio del mercado podrían ser un factor que evita la crisis de desproporciones. ¿Sí? Entonces, es una observación llamativa. Eh, Otro comentario temprano, ¿sí? Este está citado por Suisi, ¿no? Este Togan Baranovsky. Otro comentario temprano viene de otro autor que es bastante conocido dentro de la literatura marxista, que es Hilferding, ¿ya? Rudolf Hilferding. Él tiene un libro que se llama Capital Financiero, un libro de 1910, quien también planteó un modelo de dos sectores y donde trató de explicar cómo pueden surgir fluctuaciones y las posibles crisis que surgen incluso por el hecho de que hay un efecto rezagado de varias variables. Ya hay un efecto rezagado. O sea, digámoslo para simplificar, que Hilferding incorpora un poco el rol del tiempo, ¿no? En su análisis muy preliminar, ¿no? Muy preliminar. Entonces aquí ustedes, bueno, el libro de Suisi ya lo conocen, en donde está citado Tugan Baranovsky, pero aquí también les dejo el libro de Hilferding. No es un libro de sectores, ¿ya? Eso hay que aclarar, no es un libro solo sobre sectores. El Capital Financiero es un libro más bien súper amplio, que algunos, bueno, aquí Hilferding trata de explicar justamente qué rol cumple las finanzas, ¿no? En la producción capitalista. Pero de paso hace una discusión sobre los sectores. Aquí está en la página 179 un ejemplo. Entonces, si nos vamos a esa página, 279, disculpen, esperemos unos minutitos que se cargue. Pero bueno, o sea, este es un libro súper amplio, ¿no? Repito, no es solamente un libro de... no, estos interpretadores tempranos de Marx, estas interpretaciones tempranas no eran interpretaciones
solo de los sectores, era de toda la obra de Marx, o extensiones, etcétera, ¿no? Aquí estamos. Miren, entonces aquí está, ¿no? Más o menos desde ese sector es donde él empieza a hablar del equilibrio. Miren, las condiciones de equilibrio en el proceso social de reproducción. Entonces ya tenemos una idea de qué se trata, ¿no? Va a haber sectores, van a estar en los mercados, van a tener que llegar al equilibrio, oferta-demanda. Entonces, ideas parecidas. Y aquí pueden ver que Hilferdin plantea esta idea de los sectores, ¿no? Con ejemplos un poco más numéricos. Y empieza a hacer una exposición al estilo de Marx, no exactamente, sí. Pero bueno, ahí tienen ustedes, pueden profundizar si desean en la interpretación de Hilferding y miren cómo lo asocian mucho a la crisis, ¿no? O sea, cómo asocian mucho el tema de los sectores y después viene el tema de la crisis, algo parecido hace Suisi, ¿no? Muy bien, sigamos. Una persona que hizo unas reflexiones muy interesantes, tempranas, ¿no? Sobre los esquemas de Marx fue Rosa Luxemburgo. Sí, entonces aquí está Rosa Luxemburgo, una dama que realmente aportó muchísimo al estudio del marxismo. Algunos en términos de economía marxista le ponen en igualdad de condiciones con Joan Robinson. Sí, claro, historias políticas muy distintas, ¿no? Rosa Luxemburgo, una revolucionaria que incluso murió por sus ideas. Joan Robinson, en cambio, más bien una profesora universitaria en Cambridge, pero igualmente que tuvo mucho acercamiento a la economía marxista. Pero bueno, al menos yo valoro muchísimo el rol que tienen las mujeres en estos temas porque en especial Rosa Luxemburgo hizo unas críticas muy, muy llamativas a lo que plantea Marx, ¿no? Entonces, Luxemburgo tiene un libro que se llama La acumulación de capital, sí, que aquí está el librito. em, entonces aquí les comparto el libro de Rosa Luxemburgo, La acumulación de capital. Disculpen que esté la edición en inglés, pero bueno, es la que mejor pude encontrar que esté completa. Entonces, en este librito, La acumulación de capital, sí, Rosa Luxemburgo, ella hace unas observaciones a los esquemas de Marx en varios puntos e incluye una crítica a la poca claridad sobre el dinero que permite la expansión sectorial en la reproducción ampliada. ¿Sí? O sea, Rosa Luxemburgo plantea esa duda que sería resaltada por muchos autores luego, de que no estaba claro de dónde surge el dinero que permite la reproducción ampliada del sector uno y el sector 2, porque recuerden que en reproducción ampliada empieza a crecer el capital. Sí, o sea, en definitiva es eso, o sea, en reproducción ampliada crece el capital y nosotros tratamos de ver cómo crece y al mismo tiempo se mantiene el equilibrio. Entonces, Rosa Luxemburgo plantea la duda de decir, bueno, ¿y dónde está el dinero que permite o sustenta esta expansión del capital? ¿Sí? Entonces, ya argumentaría que una posible solución a esta duda es la expansión hacia territorios no capitalistas, o sea, que el capitalismo necesita expandirse a espacios no capitalistas para de esa manera poder garantizarse un flujo creciente de recursos que permita la expansión del capital, ¿no? De hecho, en el capítulo 7 que está en la página 92 del libro de Rosa Luxemburgo, página 92, ella tiene un capítulo igual, ¿no? La acumulación de capital es un texto muy amplio, no solo analiza los esquemas de Marx, analiza muchas cosas. Si tienen oportunidad de leer todo el texto sería genial. Pero bueno, el caso es que aquí en este capítulo, que es el capítulo 7, ahí ella hace un análisis, aquí mismo está, ¿no? Análisis de el diagrama de Marx de la reproducción ampliada. Entonces ahí ustedes pueden ver que Rosa Luxemburgo igual plantea algunos ejemplos y empieza el análisis, ¿no? Aquí pueden ver que les llama más que sectores departamentos, ¿no? El departamento uno, el departamento 2, pero es la misma idea, ¿ya? Entonces Rosa Luxemburgo hace un análisis y ahí pueden ver que pone varios ejemplos y empieza a hacer muchas observaciones bien interesantes, sí, sí, bien, bien interesantes preliminares, ¿ya? Preliminares. No, no, no es que ella elaboró un modelo matemático, nada de eso. O sea, es más bien preliminar, pero muchas intuiciones que pueden profundizarse después. De hecho, hay algunos trabajos que estudian eso. Por ejemplo, aquí hay un artículo de Desai y Veneziani, déjenme ver, que habla sobre eso, ¿no? O sea, bueno, este es un libro en realidad que habla sobre Rosa Luxemburgo y la crítica de la economía política, editado por Bello Fiori, pero hay un capítulo dentro de este libro que igual les recomiendo leer, que es bien, bien interesante y es, creo que está por aquí, déjenme ver exactamente, eh, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, miren, aquí está Desai y Veneziani, creo que están citados aquí. Sí, Desai y Veneziani. Ellos tienen un capítulo en este libro que justamente enfoca
su atención en la crítica de Rosa Luxemburgo a los esquemas de Marx, ¿sí? Y ellos plantean tanto una reevaluación y una posible generalización. Entonces, ellos, Desai y Veneziani, ellos sí presentan un modelo. Sí, aquí dice que está en la página 25. Veamos si vamos a la página 25. Ya. Entonces ellos plantean, bueno, primero veamos así rápidamente el capítulo, ¿no? Entonces aquí está Megna Desai, igualmente una persona que ha aportado muchísimo a la economía política e incluso ha sacado sus propios manuales de economía política, ¿no? Desai. Pero bueno, eso es aparte. Eh, el caso es que entre Desai y Veneziani hacen una discusión sobre eh, bueno, en esencia, una discusión sobre cómo Rosa Luxemburgo critica a Marx. ¿Ya? Entonces ahí ellos hacen unas observaciones y arman un modelito sectorial. Ellos sí arman un modelito sectorial, no muy complejo, como pueden ver, eh, y empiezan a estudiar la inestabilidad, ¿no? La inestabilidad de este modelito. Entonces, como pueden ver, si ustedes quisieran ver no solo la crítica de Rosa Luxemburgo, sino eh, qué posibilidades hay de transformar eso en un modelo más formal. Les dejo ese artículo, ese capítulo del libro, ¿no? Pero en general este libro, por eso les dejo todo el libro, me gustó mucho porque hace un análisis de Rosa Luxemburgo mucho más amplio, ¿no? Desde el enfoque de la economía política. No he leído todo el libro, no les voy a mentir, pero tiene buena pinta, así que les recomiendo también leer eso. Eh, Asimismo, Rosa Luxemburgo indicaría que siempre existe en el capitalismo un problema de demanda agregada, ¿ya? Esto es bien, bien interesante porque ella como que un poco se opone a la idea que planteaba Tugan Baranovsky, recuerden el primer autor que mencionamos, que citado en Suizi, de que los mercados se pueden equilibrar sin problema o pueden ser la solución a las crisis. Luxemburgo, en cambio, decía que no, o sea, siempre hay un problema de demanda, o sea, nos está faltando demanda para poder resolver y mantener los flujos capitalistas, ¿ya? Pongamos un ejemplo concreto, ¿no? De esta idea de la demanda. Si volvemos nosotros a la red de reproducción ampliada, que esta es la más compleja, ¿no? Un punto donde usualmente se habla de problemas de demanda es en los salarios. O sea, pensemos en B1, por ejemplo, y pensemos en B sub 2. ¿Ya? Recuerden que B1 serían los salarios que se pagan a los trabajadores del sector 1, o sea, a los trabajadores del sector de máquinas, y B2 serían los salarios que se pagan a los trabajadores que producen alimentos. Entonces, ¿qué sucedería si estos trabajadores enfrentan una presión a la baja salarial? Sabemos que durante el ciclo hay etapas en las que pasa eso. Entonces, obviamente que hay la posibilidad de que esto genere un efecto en cadena que golpee, por ejemplo, inmediatamente a la demanda 2. Sí, inmediatamente la demanda 2 puede ser golpeada porque los trabajadores demandarían menos alimentos. Entonces ahí tendríamos un impacto en D2. Pero a la vez, ese impacto en D2 genera un problema de ingresos en el sector 2, o sea, así más o menos, ¿no? O sea, B1 y B2 pueden impactar a la demanda 2, luego la demanda 2 afectaría al ingreso 2, y al afectar al ingreso 2, el efecto se puede expandir en red a muchos otros elementos de la reproducción ampliada y terminar, si quieren, infectando a toda la red, ¿no? O sea, entonces, Rosa Luxemburgo diría que siempre se está enfrentando ese problema de que una caída, de que una demanda agregada o puede ser insuficiente y llevar a una posible crisis, ¿no? Eso también le justificaba a ella su propuesta de que el capitalismo necesita expandirse a otros mercados no capitalistas para suplir esas carencias de demanda. ¿Sí? Entonces, por eso es que Rosa Luxemburgo diría que ya en la fase imperialista, los diferentes capitalistas están buscando mercados para vender los productos y garantizarse una demanda. ¿Ya? Entonces, sobre este tema de la demanda y los debates de Rosa Luxemburgo, hay otro texto interesante de Harcourt y Kriesler que les recomiendo. Sí, esto creo que también está dentro de otro librito. Sí, entonces este es otro librito, ¿no? Sobre ensayos de economía post-keynesiana eh, desde abajo, digamos, ya. Entonces aquí hay un capitulito. El libro en general les recomiendo, ¿no? Igual es un libro interesante. La escuela post-keynesiana tiene muchos aportes llamativos, no son marxistas como tal, pero digamos que a veces compartimos mucho entre post-keynesianos y marxistas en ciertas cosas. En otras no tanto, pero de todas maneras, el capítulo que les recomiendo revisar es el capítulo de Harcourt y Kriesler que dice, está por aquí, Harcourt y Kriesler que, no, más abajo es este, ese es otro, eso es Keynes. Eh, Denme un segundito.
Bueno, aquí hay otro artículo interesante de Harcourt y Kriesler, pero a ver exactamente, ahí está, sí, estamos por aquí. Página 254, aquí miren. Entonces aquí pueden ver que, bueno, eh, Harcourt y Kriesler plantean un articulito que más bien habla de Kalecki también, de Mikhail Kalecki, Mikhail Kalecki o Kalecki, que es otro autor súper importante que penosamente no lo vamos a poder estudiar en este curso, pero es un autor súper importante que se basó bastante en Marx para crear su propia teoría muy cercana o tal vez algunos dicen hasta mejor hecha que la teoría de Keynes, ¿no? De el funcionamiento macroeconómico del capitalismo, ¿no? Pero bueno, y de la demanda y el rol de la demanda, ¿no? Entonces, Kalecki es un autor súper bueno que algún rato tienen que leer, colegas. Pero bueno, el caso es que este capítulo de Harcourt y Kriesler habla sobre Kalecki y Rosa Luxemburgo en los esquemas de Marx, sobre los esquemas de Marx, ¿no? Entonces ahí nos vamos a la página 254, si me permiten. Solo para mostrarles rápidamente el capítulo, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden profundizar mucho más en algunas observaciones que hizo Rosa Luxemburgo, ¿sí? Y algunos debates que ella mantuvo, ¿sí? Algunos debates que ella mantuvo en los inicios de la economía política marxista, ¿no? Eh, más abajito, bueno, vean que también estos autores tienen un capítulo sobre Joan Robinson, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar de Robinson, quiero hablar de Rosa Luxemburgo, que está acá. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver que ellos más bien hacen una reseña, ¿no? O sea, plantean un poco más cuestiones de la historia del pensamiento económico. Pero es interesante porque rescatan algunos aportes de Rosa Luxemburgo y ahí ellos hablan precisamente del tema de la demanda, de la crítica que hace Rosa Luxemburgo al capitalismo diciendo que hay un problema de demanda. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden profundizar. Mis disculpas que los textos, como siempre, no están en inglés, pero digamos que es lo mejorcito que he podido encontrar para que profundicen. Eh, Como ven, es más una reseña, no es un modelo. Ya, entonces, de todas formas, ahí está esa recomendación. Y bueno, hay un texto de Kaleski que apenas lo tenga, lo incluiré en nuestros enlaces, pero igual es recomendable que le lean a Kaleski, como digo, él sí hace menciones de lo que dice Rosa Luxemburgo, pero bueno, tema aparte. Sigamos. Entonces, para que ustedes, si ustedes desean ver otros comentarios tempranos que se han hecho sobre los modelos de Marx, yo diría que Rosa Luxemburgo es un buen referente. Sí, o sea, más que Hilferding, yo me iría por Luxemburgo. Ella realmente hace un comentario muy amplio de Marx, de los esquemas de Marx. Pero hay muchos autores, entonces verán, es como obviamente nuestra clase, nuestro curso es muy grande, no puedo profundizar mucho más en esto, así que más bien les dejo las referencias, ¿no? Ustedes pueden, por ejemplo, revisar el capítulo 30 del libro de Rosdolsky, un libro muy bueno de economía política. Sí, Rosdolsky tiene un libro que explica cómo se hizo el capital, supuestamente. Y en este es el capítulo 30, sí, en el capítulo 30 de este librito se profundiza un poco más en algunos autores tempranos de los esquemas de Marx. Entonces aquí ustedes solo veamos el índice. Entonces aquí pueden ver cómo Rosdolsky lo pone como el debate o la disputa alrededor de los esquemas de reproducción de Marx. Sí, entonces ahí tienen algunas observaciones, ¿no? Algunas notas formales sobre los esquemas, la aproximación de Marx, los supuestos de Marx y bueno, ahí viene el problema de la demanda. A veces se le conoce como el problema de realización, o sea, la venta de mercancías, el realizar la venta de mercancías y la venta del valor. Y después aquí Rosdolsky hace una síntesis de muchos debates, desde unos debates bien antiguos, ¿no? Eh, entonces aquí ustedes pueden ver que hay varios debates, ¿sí? Aquí aparece otra vez Hilferding, Rosa Luxemburgo, Tugan Baranovsky y otros, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver esas discusiones. Y bueno, también hay algunas menciones a Joan Robinson. Entonces es una opción, ¿no? Si ustedes desean, bueno, esto Joan Robinson creo que es más allá de los esquemas. Pero aquí ustedes pueden profundizar más si quieren estudiar o leer a otros comentaristas tempranos, ¿no? O sea, que dejaron ideas. Ni bien Marx terminó de publicar, bueno, ni bien se llegó a publicar los esquemas de reproducción, pasaron unos años y surgieron estos autores. Otro personaje que hace una interpretación temprana de de los esquemas es el mismo Paul Suisi, ¿no? Entonces, Paul Suisi, ya tenía el libro abierto acá, disculpen. Ya. Entonces, Paul Suisi en su librito de la teoría del desarrollo capitalista, él hace una discusión de los esquemas
Estoy seguro que es el capítulo 4. Denme un segundito, 2, 3. No, 4, 5. La acumulación y el ejército. Entonces, miren, aquí está la reproducción simple, las raíces de la acumulación. Mm, Sí, página 101. Entonces, vamos a la página 101 del libro de Suisi. O sea, que ustedes también pueden profundizar, ¿no? O sea, cómo él interpretó los esquemas. Son interpretaciones tempranas, no esperen modelos muy avanzados, ¿no? Son interpretaciones eh, más bien que tratan de recoger las intuiciones más generales de Marx. No son megamodelos económicos. Déjenme retroceder, ya me pasé un poco. Por acá están los esquemas. Vamos un poquito más arriba. Ahí está, por ahí ya les han de haber visto. Tasa de ganancia, tasa de plusvalía, entonces más abajo. Pero bueno, ustedes pueden leer esto con más calma, ¿no? Solamente quiero dejarles entonces aquí donde está la acumulación y el ejército de reserva. Ahí Suiza empieza a hablar de la reproducción simple. Ahí están los esquemas. Aquí pueden ver que está algo muy parecido a lo que hemos visto. Suiza ya un poco más utilizando ecuaciones básicas, ¿no? De hecho, parte del enfoque del equilibrio que vimos lo tomé de Suiza. Y más abajito está una explicación de la reproducción ampliada. General, ¿no? General. Después Suisi profundizaría esto en su discusión de la crisis, que lo hace un poquito más abajo, ¿no? Y también mete aquí al ejército de reserva, ¿no? O sea, eso es bien interesante en la interpretación de Suisi. Déjenme ver si aquí en la crisis, vamos a ver si en la crisis deben estar la transformación de valores a precios. Bueno, ese es otro tema que también usa sectores. Pero bueno, básicamente está en esos capítulos, ¿no? El capítulo de la reproducción ampliada y también el capítulo de la crisis que no quiero dejar de mostrarles dónde está. A ver, es que leí el libro hace tiempo, ¿no? Entonces, pero miren, aquí pueden otra vez ver, ¿no? Los debates. Entonces, en esto de la crisis por realización, que dice que esta debe ser 169, supongo yo. Eh, Veamos, vámonos a la página 169. Ahí Suisi también habla un poco de este debate, ¿no? De los debates que tuvieron varios intérpretes de Marx. Sí, por aquí está la controversia. La controversia sobre el derrumbe. Entonces, antes de la controversia sobre el derrumbe, y un pequeño modelito que solo vamos a ver luego, ya les hablaré de eso. Suisi aquí debería, si no me equivoco, también hablar un poco de los esquemas en el contexto de la discusión de la crisis. Eso, ahí está un poquito, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que Suisi habla un poco de los esquemas. Aquí vuelven a ver aparecer nuevos esquemas y la discusión de cómo eso puede llevar a la crisis. ¿Ya? Entonces, pueden profundizar lo que quieran ahí en Suisi también. Eh, Aquí también no podemos dejar de mencionar a Joan Robinson, a la misma Joan Robinson, ¿ya? Aquí solamente he citado un texto de Joan Robinson que es la introducción de un manual de economía, no, perdón, eh, 51, no, disculpe. Es un libro de Robinson que se llama La acumulación de capital, ¿no? Por Joan Robinson, profesora de Cambridge. Inglaterra, alumna de Keynes, pero que se acercó muchísimo a la obra de Marx. Entonces ella también bueno, ella tiene todo un libro sobre acumulación de capital. Este sí es otra cosa, o sea, este ya es un libro de discusión de la acumulación de capital con un importante componente económico e incluso Robinson aquí ya plantea unos modelos, ¿sí? Más abajito. Eh, si no me equivoco, más abajo, por aquí deben estar algunas ideas de Robinson hechas. Pasa es que igual hace un tiempo que revisé estos textos, pero bueno, ella plantea sus reflexiones sobre la reproducción ampliada del capital y como pueden ver todo un análisis de la acumulación, ¿no? Eh, de esto, déjame, voy a bajar hasta el final casi, ¿ya? Fluctuaciones, tal vez estoy equivocado con otros libros de Robinson. Miren cómo ella incluso topa el tema de las finanzas, ¿no? Entonces, uno puede profundizar lo que quiera aquí. Sí, estoy tratando de encontrar la tierra y el trabajo, o sea, un libro bien completo, ¿no? No lo he leído todo, no les voy a mentir. Sí, puede ser que ahorita estoy buscando un modelo y esté confundido con otro aporte de John Robinson. Pero bueno, el caso es que aquí pueden leer a John Robinson y toda su reflexión sobre la acumulación de capital y
Acá está, acá está. Ya, ya. Pues es que como les digo, no he revisado todo, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver algunas formalizaciones de las ideas de Robinson, que, em, a ver, ya. Algunas formalizaciones de las ideas de Robinson, que vale la pena que las revisen, ¿no? Entonces ahí ella da algunas ideas para cada uno de sus capítulos, ¿no? Sobre más temas de reflexión, ¿no? De cómo se podría reflejar analíticamente algunas intuiciones que ya pone en palabras, ¿no? En el capítulo uno de este libro, en la introducción, de hecho, en el capítulo 1, ustedes van a encontrar algunas observaciones a Marx, ¿no? Entonces, en el prefacio, en el capítulo uno, o sea, en fin. Entonces, esta es otra referencia temprana, ¿no? Pero así bien temprana. Eh, Hay otro texto de John Robinson que me apena, no creo que lo he citado, que es el manual de economía política que ya tiene, el manual de economía marxista, o sea, ella escribió un manual de economía marxista, en donde ella también hace algunos comentarios sobre el sector en Marx, pero tampoco son muy profundos, ¿no? Y tienen también a Kaleski. Kaleski, aquí les dejo un texto de él. Él profundiza mucho más. Él se puede decir que Kaleski ya empieza a hacer un intento de modelos, ¿no? O sea, ya empieza a discutir un poco más el enfoque de Marx. Como pueden ver, él ya empieza a hacer algo más matemático. Sí. Yo creo que Kaleski tiene el mérito de ser de los primeros en tomarse en serio muchas ideas de Marx y empezar a formular ecuaciones y modelos matemáticos, pero tampoco es que se quedó en Marx, él fue más allá, o sea, Kaleski tiene sus propios aportes. O sea, difícil decir que Kaleski era solo marxista porque él tuvo sus propias ideas y eso lo hace bien interesante, sobre el ciclo económico, sobre el rol de la demanda, capacidad instalada, poder de mercado y algunas cosas de Kaleski que han influenciado en el pensamiento económico hasta ahora. Entonces aquí ustedes tienen de Kaleski este texto en el cual hace unas reflexiones sobre el modelo o posible modelo que saldría de los esquemas de reproducción del capital, ¿no? Sí, no muy grande, pero vale la pena que le conozcan ya un poco a Kaleski, entonces aquí les dejo ese texto, ¿no? En fin, entonces es el primer grupo de autores, los comentaristas tempranos, que más bien, como ven, no profundizan mucho en la parte matemática, sino que intentan dar comentarios, hablan de los esquemas por ahí, hacen algún aporte extra. Tal vez Kaleski es uno de los que más profundiza de los que hemos visto aquí, pero tampoco es mucho, no es mucha profundización. Los siguientes son los más fuertes, o sea, después de estos comentaristas tempranos, empiezan a aparecer trabajos ya mucho más profundos, donde ya realmente empiezan a armarse intentos de modelos, o modelos ya propiamente, ¿sí? Entonces, algunos autores, por ejemplo, Díaz Velasco, ellos escribieron recién, bueno, no es recién, ya es del 2016, pero Díaz Velasco tienen un artículo interesante, a mí me gustó. Eh, Este tema también algún día tocaría incluirlo en el curso que es de transformación de valores a precios, pero bueno, esa es otra cosa. El tema es que estos autores, Díaz y Velasco, tienen por aquí una pequeña reseña de literatura, justamente pequeñita, ¿no? De algunos autores que han topado el tema sectorial, ¿no? Entonces, por aquí ellos hablan de algunas cositas. Pero bueno, el caso es que estos autores plantean que el primer trabajo que se puede considerar como una verdadera ya reinterpretación matemática relevante de los esquemas de Marx es el trabajo de Donald Harris, ¿ya? O sea, Donald Harris, que fue profesor en Stanford, y que por cierto es padre de la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Entonces él, vean, profesor en Stanford y era economista marxista. Bueno, es, todavía aún no fallece, ¿no? Todavía vive. Eh, pero creo que está retirado. El caso es que Harris hizo muchos aportes a la economía marxista, pero ya de un nivel mucho más alto, sí, un nivel muchísimo más alto, él sí ya desde un enfoque económico. Entonces, uno de los artículos de Harris que se destaca aquí es este artículo de 1972 que ustedes pueden ver en pantalla aquí, una captura, que es este, ¿no? Sobre los esquemas de reproducción y acumulación de Marx. Ya. Para ese entonces Harris creo que no estaba en Stanford. ¿Dónde estaba Harris? Veamos, aquí estaba la... Bueno, en ese entonces estaba en Wisconsin y también en Cambridge, se imagino, al menos alguna clase o algunos cursos de dar allá. Entonces, el caso es que Harris, este ya es palabras mayores en términos económicos, porque él lo que hace en este artículo es casi que construir un modelo de crecimiento económico eh, sectorial. Sí, casi. No es exactamente un modelo de crecimiento, pero es casi. Sí, entonces él empieza haciendo algunas observaciones al esquema de Marx, eh, recoge algunas ideas,
más económicas, ¿no? Ya mucho más económicas, y después empieza a construir ya un modelo económico. Él sigue un modelo económico. Entonces aquí ustedes pueden ver que él plantea varias variables, empieza a construir el modelo, y digamos que lo que hace Harris es tratar de coger los supuestos de Marx y tratar de ver cuán difícil o qué nomás tiene que coincidir para que se alcancen los equilibrios en los mercados, ¿sí? Entonces, él llega, miren aquí, esta ecuación debe hacernos familiar a nosotros ya a estas alturas. Miren cómo en reproducción simple, ¿sí? Harris llega a esta igualdad, miren, que es la misma que nosotros llegamos cuando estábamos estudiando reproducción simple. O sea, que el capital constante del sector 2 tiene que ser igual al capital variable más, nosotros le llamamos P a la ganancia del sector uno. Capital variable del sector uno y ganancia del sector uno le pone S. Pero es la misma idea. Entonces, si bien no hemos estudiado Harris, ustedes tienen las bases que ya les podrían servir si quisieran estudiar la Harris, a este artículo de él, ¿sí? Pero lo que Harris hace es ir más allá, porque obviamente él ya es un modelo lo que él hace. Y él trata de mostrar lo difícil que es que se mantenga la proporción para alcanzar esta condición. O sea, él dice, esta condición sí es real, incluso Marx la obtuvo, pero esta condición esconde algo más complicado. Entonces, para Harris, ese más complicado es el hecho de que para que haya equilibrio en reproducción simple, por ejemplo, es necesario que la distribución de los salarios entre sector uno y sector 2 siga una regla de proporcionalidad definida por K, que podríamos decir que es la composición, creo que es la composición orgánica del capital. Déjenme ver qué es K. Más arribita la define Harris. Sí, C sobre B. Ya. Entonces, a ver, déjenme alinear esto medio. A ver, ahí está. Entonces aquí K2 dice, no es igual a C2 sobre B2. O sea, esta K representa cuánto capital se va a medios de producción o máquinas y cuánto se va a gente. ¿Ya? Si quieren, este es un intento de aproximarnos a una variable tecnológica. Entonces, K2 sería la tecnología. ¿Ya? Este B1 sobre B2, si asumimos que los salarios son constantes e iguales en los sectores, podríamos pensar que es la distribución sectorial del empleo. ¿Sí? Distribución sectorial del empleo. ¿Por qué del empleo? Porque si se fijan B1 sobre B2, usemos la notación de que B1 sea salarios por empleados en el sector 1 y el otro que sea salarios por empleados en el sector 2. Asumamos que los salarios de ambos sectores fueran iguales. Si ese fuera el caso, sería una aproximación a la distribución del empleo. Entonces, lo que Harris va a decir es, la distribución del empleo entre los sectores depende de la tecnología en el sector 2, sí, o sea, como cuántas máquinas por personas, y también depende del nivel de explotación. Esta es la tasa de explotación en el sector 1. O sea, epsilon 1 igual ganancias sobre salarios, o bueno, si somos más rigurosos, plusvalor sobre capital variable. Entonces, sin entrar mucho en los detalles, ya digo, ustedes pueden leer a Harris si quieren. El caso es que Harris hace un análisis de cuál es la condición que permite la proporcionalidad y el equilibrio en los mercados en reproducción simple, y llega a la conclusión de que es muy complejo, porque requerimos que varios factores no claramente vinculados empaten. La distribución del empleo entre sectores, la tecnología en el sector 2 y las condiciones de explotación en el sector 1. Entonces, esta es otra forma de leer lo complejo que es que se mantenga el equilibrio sectorial. Y eso en reproducción simple. Después Harris profundiza la reproducción ampliada, ¿sí? Y él hace todo un modelo también, em, casi, no sé llamarle de crecimiento, pero un modelo en donde casi habla de crecimiento económico. Entonces ahí él vuelve a obtener una condición un poco más compleja, en donde, si bien están variables parecidas, pero ahora también aparecen las G, que son tasas de crecimiento. O sea, aquí está GB2 y GB1. GB2 es, si usáramos nuestra notación de derivadas temporales, B2' sobre B2, o sea, la tasa de crecimiento de capital variable en el sector 2, y GB1 sería tasa de crecimiento de capital variable en el sector 1. O sea, Harris llega a mostrar que en reproducción ampliada hay todavía una condición más compleja para mantener el equilibrio que depende del crecimiento del capital variable, ¿sí? A criterio de él. Si no me equivoco, él usa el supuesto de salarios que se pagan al inicio de la producción, igual que Marx, y obtiene unos resultados un poquito complejos, pero no tan complejos. O sea, ustedes seguramente si lo leen con calma
lo van a entender. Y luego replantea el esquema y hace algunos análisis adicionales y muestra más que nada lo complejo que puede ser mantener ese equilibrio, ¿sí? O sea, eso es lo interesante de este artículo de Harris, que él ya plantea un modelo en donde se ve lo complejo que puede ser llegar al equilibrio de los sectores, ¿sí? Entonces, Harris, algunos dicen que es el primer autor que plantea seriamente una interpretación matemática de los sectores de Marx. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo porque si hay autores anteriores, Kalecki, ya vieron que Kalecki ya dio unas ideas, pero hay otro artículo de Bronfenbrenner, que este es mucho menos conocido, eh, entonces, Bronfenbrenner también hace un modelo matemático, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver que está clarito, ¿no? El modelo marxiano el modelo macroeconómico marxiano y la extensión desde los dos sectores o dos departamentos. Entonces, Bronfenbrenner también hace una profundización de el esquema de Marx, y como pueden ver también ya es un modelo, o sea, o intenta ya ser un modelo ya más avanzado, ¿no? Igual se habla de las variables que Harris también menciona un poco, y se empieza a ver las condiciones para que haya equilibrio en reproducción simple y ampliada, ¿sí? Entonces, digamos que estos pueden considerarse como los primeros intentos serios de construir ya modelos. Miren aquí como Bronfenbrenner ya construye un modelo de varias ecuaciones y trata de estudiar cómo se soluciona. Recuerden que a veces uno trata de ver cuántas ecuaciones hay y cuántas variables hay, ¿sí? Entonces ahí uno dice cuántas ecuaciones hay y más abajo cuáles son las variables y miren, esto es interesante porque este tipo de planteamientos puede ser útil cuando uno quisiera transformar esto a un modelo en programación. Uno pondría las ecuaciones en matemática y luego le pediría al matemática que use la función solve. Ustedes ya saben. Y en este solve le diríamos, estas son las ecuaciones y estas son las variables. Y podríamos resolver el modelo de Bronfenbrenner. Sí, si quisiéramos, pero obviamente no hace falta. Entonces, este ya es un modelo, o sea, un modelo sectorial también. Incluso miren, como aquí Bronfenbrenner ya empieza a hablar un poco de la posibilidad del surgimiento de crisis, ¿sí? Y la asocia al modelo sectorial, ¿no? Entonces, es bien interesante. De hecho, este autor, Bronfenbrenner, si no me equivoco, creo que sí lo mencionamos antes. Pero bueno, el tema es que esos ya se pueden considerar como los primeros modelos serios de economía hechos a partir de Marx. Sí. Entonces, miren los años, o sea, son del 72 o del 66, o sea, ya estamos hablando de hace algunos años, ¿no? Eh, en particular, Harris, como les decía, describió cómo el equilibrio simultáneo en los mercados de medios de producción y de consumo requiere que la explotación laboral, la tecnificación y la distribución sectorial del empleo cumplan con reglas de proporcionalidad difíciles de alcanzar. Sí, esas reglas que yo les estaba mostrando, ¿no? Que de hecho eh, podríamos aquí en la lámina poner incluso qué ecuaciones son, ¿no? Veamos de nuevo el artículo de Harris. Verán, yo me estaba refiriendo a las ecuaciones 14a y, a ver, entonces sería ver ecuaciones, pongamos así, ¿no? Paréntesis, ver ecuaciones 14, 14a de Harris, 1972. Me falta otra ecuación. La 14a es para reproducción ampliada. Para reproducción simple estaba la ecuacioncita de más arriba, la ecuación 8a. Ya, entonces, quien quiere profundizar puede ver las ecuaciones 8a y 14a de Harris. Ya, entonces ahí él presenta esas reglas de proporcionalidad difíciles de alcanzar y asimismo en ese artículo Harris concluyó que la explotación es clave para cerrar el modelo sectorial de Marx y hasta para construir una teoría sobre la tasa de ganancia, tema que veremos más adelante, la tasa de ganancia. Pero para Harris, la variable de explotación laboral es clave. Es clave para entender el modelo de Marx. Ahora, luego de Harris, ¿sí? Vendrían un montón, pero un montón de autores que han planteado relecturas de los esquemas de Marx, un montón. Está, por ejemplo, John Romer, está Duncan Foley, Nikaido, Kishio, Nikaido, economistas japoneses, Dutt, entre otros, ¿ya? Eh, no he podido todavía conseguirme los textos de estos autores. Si los tengo algún día les pondré aquí los enlaces para que profundicen. De todas formas, las referencias las pueden encontrar en el artículo que sirve de guía. Sí.
Entonces ahí hay algunas referencias y tal vez si alguno de ustedes ya tiene a mano estos artículos, le agradeceré si me lo puede compartir, ¿no? El de DOT sí lo tengo, ya me olvidé de poner el enlace. Veamos el de DOT, ¿ya? El de DOT debe haber puesto el enlace, entonces vamos a poner aquí. Entonces verán aquí, esto lo voy a juntar para poner el enlace de DOT. Amitabha Dutt, eh, de él vamos a ver incluso un modelo, reinterpretaciones, bueno, también existen. Voy a bajarle un poco el tamaño de la letra, mejor esta última parte. Eh, Dot, particularmente me llama la atención. Bueno, primero no les voy a mentir, Dot fue mi profesor, Amitabha Dutt. Él fue mi profesor y él también tiene un artículo sobre los modelos sectoriales y él plantea un modelo sectorial de enfoque marxista, ¿sí? De hecho, este artículo lo vamos a volver a ver más adelante cuando ya estudiemos nuestro modelo, ¿sí? Porque también ya les voy a presentar luego un modelo sectorial ya más completo. Pero no está de más adelantarnos un poco y ver este artículo de Amitabha Dutt, ¿sí? Amitabha Dutt. eh, él, por si acaso, se graduó en el MIT, sí, sacó ahí su PhD en economía. Y, y bueno, ha hecho grandes aportes a la teoría económica, especialmente con estos enfoques un poco heterodoxos, críticos, a ratos marxistas incluso, ¿no? Entonces aquí está el modelito que plantea Amitabh Dutt, que es un modelo sectorial, pero aquí pueden ver, ¿no? Vuelven a aparecer la idea de los dos sectores. Él tiene la numeración al revés. El sector uno aquí es más bien el de consumo y el 2 es el que produce máquinas. Pero en definitiva es la misma idea. Tenemos dos sectores, creamos algunas variables adicionales, pero al final tratamos de ver cómo estos sectores logran equilibrar la demanda y la oferta. Aquí pueden ver cómo surgen las ecuaciones de demanda. No es exactamente como lo que hemos visto, pero ya se acerca. Ustedes ya cuando vean aquí la de ella pueden asociar sectores, demanda. Entonces por ahí va la idea. Sí, y claro, Dot pone unas cosas más. Y después lo interesante de Dot es que él habla de cómo se alcanza el equilibrio en el corto plazo y después cómo surge el equilibrio en el largo plazo. ¿Ya? No quiero profundizar mucho aquí porque nosotros tenemos un modelo hecho en matemática que vamos a utilizar para estudiar estos temas más a fondo. ¿Sí? Pero creo que Dot, sí, y de él sí tengo el enlace, así que voy a poner aquí el enlace de trabajo de Dot. Y a medida que encuentre los enlaces de otros autores como los que están citados, ahí les iré poniendo. Pero hay un montón de modelos que han surgido a partir de estos, ¿no? Entonces, si quieren, Harris es la base, aunque hay que reconocer que Bronfenbrenner ya tenía textos antes, pero Harris, digamos que es la base que sirvió para que muchos otros avancen con sus propios modelos. De hecho, si no me equivoco, el mismo mismo Dutt le cita a Harris en algún punto, verán. Veamos si le ponemos aquí como buscador de texto. Aquí está Harris. eh, Aquí está Harris. Bueno, em, aquí está un texto de Harris. No es el artículo, pero este es un libro en donde Harris, si no me equivoco, recoge ideas del artículo. Sí. Entonces, son autores que, como ven, están de una u otra forma vinculados, ¿no? Pero bueno, entonces hay un montón de modelos. Sí, hay un montón de modelos económicos marxistas y se pueden profundizar bastante, ¿no? Pero bueno, luego de estos modelos hay otros trabajos que más bien no son solo los sectores, enfocados en los sectores, sino que están enfocados en reinterpretar a Marx en general, ¿sí? Son reinterpretaciones de Marx, donde hay un montón de matemáticas en varias partes, no solamente en los sectores, pero también hablan de los sectores. Entonces creo que es útil mencionarles estos textos porque de paso pueden profundizar, leer y ver que hay varios intentos de matematizar a Marx em, con énfasis en los sectores, que es obviamente nuestro tema de ahora, ¿no? Entonces, los esquemas de reproducción han sido discutidos en amplia síntesis de economía clásica y marxista, montón de síntesis, y apenas por dar un ejemplo les voy a citar algunas. Por ejemplo, hay un sistema que a veces se le llama el sistema dual de Morishima, de la interpretación dual de Morishima. Michio Morishima fue un economista japonés que entre varias de las cosas que él hizo, igual de la escuela de Cambridge, ¿no? Eh, Este economista japonés tiene un texto lo están viendo en pantalla, es todo un libro, ¿sí? Que se conoce como la teoría económica de Marx en español. En inglés, Marx Economics. O sea, es un intento de Morishima de reinterpretar a Marx en términos más económicos, matemáticos. O sea, es un intento de coger temas del capital
y reinterpretarlo con más economía matemática, ¿sí? Entonces aquí pueden ver pues lo mismo el enfoque dual, ¿no? Una teoría dual del valor y el crecimiento. Entonces aquí Morishima plantea un montón de cosas. De hecho, si ustedes ven el índice de Morishima, pueden ver que Morishima hace casi una relectura de varios temas de capital en general, ¿sí? Este librito es de Cambridge, es de la escuela de Cambridge, es del año 73. O sea, es antiguo. O sea, Morishima en realidad es antiguo. Pero es una de las primeras interpretaciones matemáticas, si quieren, completas o intenta ser completa de Marx, ¿no? O sea, que ustedes pueden ver que Morishima parte con la teoría del valor, ¿sí? Entonces ahí él habla de eso, luego habla de la teoría de la explotación, luego habla de la transformación, el problema de transformación, que es un tema que algún rato va a estar en nuestros cursos, estoy seguro, tal vez a futuro, no lo ofrezco en el corto plazo, pero es bien interesante porque ahí también hay un montón de elementos sectoriales, ¿ya? Que es como, en definitiva, la idea es cómo el valor pasa de su forma más abstracta a la forma más concreta de precios, ¿ya? Pero bueno, el que me interesa más es esta parte 4. Entonces, en la parte 4 ven que está los esquemas de reproducción de Marx. Sí, los esquemas de reproducción de Marx. Y ahí Morishima usa bastante ecuaciones en diferencia, que es algo parecido a ecuaciones diferenciales. Sí, ecuaciones de diferencia para estudiar cómo se da la dinámica capitalista en la reproducción, ¿no? No les voy a mentir, de este libro sí he revisado casi todo, me faltó la parte final nada más, que la voy a terminar de leer en algún rato, pero en general, sin coincidir con él, o sea, no estoy muy de acuerdo en cómo interpreta algunas cosas, pero es un intento notable. O sea, quien quiere estudiar a Marx en serio, economía marxista, no puede dejar de estudiar Morishima. Este sí me tocó estudiarlo paso a paso. O sea, tengo dos cuadernos ahí guardados del estudio de este libro. Entonces, Morishima, vamos directo bueno, verán, Morishima usa un enfoque sectorial, ¿sí? Usa un enfoque sectorial. Esto es de la teoría del valor. Pero miren cómo Morishima ya divide la economía en sectores. Y después empieza a usar matrices, o sea, usar álgebra lineal y matrices para estudiar la economía sectorial, ¿ya? Pero vamos al esquema de reproducción, vamos al capítulo 5. ¿Qué página es? 105, vamos a la página 105, capítulo 9. Pero como les digo, ¿no? Si alguien quiere estudiar de serio, de verdad a Marx, ya su economía, su teoría económica y medio matematizada, Morishima es una lectura obligatoria, creo. Sí. Incluso para no estar de acuerdo, o sea, incluso para decir que esto no es muy correcto. Después de Morishima surgieron muchos debates porque muchos autores dijeron que él no hizo una interpretación adecuada. Y ahí vienen unas discusiones espantosas de quién le ha interpretado mejor a Marx. Hay unos debates terribles sobre eso, pero bueno, no quiero hablar de eso ahorita. Entonces aquí están los esquemas de reproducción del capital. Sí, aquí pueden ver que está la reproducción simple. Y miren cómo el mismo Morishima empieza hablando de Kesney, ¿no? La tabla económica de Kesney. Porque es así, o sea, hay que ser justos, ¿no? Kesney sirvió de base a Marx, ¿no? Y también aquí ven cómo Morishima cita Balras. Entonces yo mucho de lo que les estaba diciendo al inicio de la introducción de estos temas, de hecho, en parte consciente o inconscientemente me basé también en Morishima, ¿no? Entonces, bueno, aquí estaría el modelo. Entonces, aquí ustedes pueden ver que Morishima, de hecho, construye un modelo matricial, ¿sí? Construye un modelo matricial donde un grupo de matrices recogen al sector uno y otro grupo de matrices recoge al sector 2, ¿sí? Es decir, Morishima no hace dos ecuaciones, sino hace un sistema de varias ecuaciones donde se usan matrices y vectores para estudiar la interacción sectorial. ¿Por qué hace eso Morishima? Él hace eso porque él dice, bueno, el sector uno no es una empresa, tiene muchas empresas. Y el sector 2 igual, tiene muchas empresas. Entonces, yo voy a poner todas las empresas en un vector y una matriz, o matrices y vectores. Y entonces él dice, bueno, voy a estudiar, disculpen, un segundo, por favor. Listo, disculpen. Un poquito de resequedad en la garganta no es. Bueno, como les decía, entonces Morishima usa un enfoque matricial para estudiar a los dos sectores, ¿no? Tomando en cuenta ese enfoque, o sea que para Morishima hablamos de varias empresas que componen al sector uno y varias empresas que componen al sector 2.
Entonces, esa es una cosa primero interesante, ¿no? Morishima realmente él sí matematiza a Marx ya con matemáticas un poquito más fuertes, ¿sí? Y luego le empieza a estudiar lo mismo, o sea, cómo se da el equilibrio. De hecho, ahí pueden ver que están unas ecuaciones. Bueno, son ecuaciones no de oferta estrictamente, son de precios, pero la idea es parecida, ¿no? O sea, cómo el ingreso se distribuye entre salarios y ganancias, ¿ya? Entonces, Morishima enfoca eso. También Morishima estudia por ahí el tema de la demanda y empieza a encontrar ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Como pueden ver, es un trabajo mucho más fuerte de Morishima. Eh, y luego, Morishima perdón, Morishima empieza a encontrar ecuaciones en diferencia para tratar de ver cómo se comporta el crecimiento económico. ¿Sí? Entonces él empieza a encontrar ecuaciones de diferencia. Para quienes están siguiendo tal vez mis videos de series temporales, ya tienen una idea de cuáles son las ecuaciones en diferencia. Entonces, más abajo, cuando habla de la reproducción ampliada, es todavía más profundo. Vean cómo Morishima empieza hablando de los ejemplos de Marx. Sí, él pone los ejemplos numéricos como los de Marx y, y hace sus propios comentarios, ¿no? Antes de hacer ya el modelo. Entonces expone los esquemas de Marx y luego ya arranca con el modelo. Este es el modelo más completo, o sea, de la reproducción. O sea, ahí Morishima trata de explicar cómo se puede dar el crecimiento económico y está clarísimo el uso de matrices. De hecho, estas son matrices de matrices incluso y el uso de ecuaciones de diferencia. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo Morishima ya mete el factor tiempo, que eso también es interesante, o sea, cómo Morishima mete el factor tiempo, y aquí pueden ver cómo está una ecuación en donde el tiempo, la variación de una variable se define como la diferencia entre yt más uno menos yt. Esto ya es un uso de herramientas más fuertes, ¿no? Incluso para estudiar la estabilidad, por ejemplo. Sí, quienes han estado siguiendo, repito, mis cursos de modelos econométricos, ahí verán que se habla un poco de ecuaciones de diferencia y estabilidad. Ya, entonces, ese tipo de herramientas usa él. Ya, entonces, bueno, no quiero ahondar más en esto, pero es como para decirles que ya aquí empieza una matematización mucho más profunda de Marx, ¿no? No solo de los esquemas de reproducción, sino de todo Marx. Entonces, Morishima es una lectura obligada para quien quiera profundizar en estas cosas. Luego hay otro autor japonés, también menos difundido, diría yo, pero que tiene un montón de ideas súper interesantes, que es Shinsaburo Koshimura. Sí, ahorita le damos clic al libro de él. Koshimura, sí, Shinsaburo Koshimura tiene un libro que se llama La teoría del capital, de la reposición del capital y la acumulación, que están viendo aquí, sí, que ustedes lo pueden también revisar. Este libro es bien interesante porque Koshimura plantea algunos modelos y algunos ejemplos numéricos de el problema sectorial, pero también de otras cosas de Marx. O sea, es igual, es una interpretación de Marx, o sea, reinterpretar la obra de Marx, pero aquí ustedes pueden ver que Koshimura da también un enfoque muy importante al, por ejemplo, el esquema de reproducción del capital. Sí, ahí ustedes pueden ver cómo directo se va a los esquemas de producción y después empieza a utilizar enfoques matriciales, o sea, uso de matrices para estudiar la reproducción de capital. Sí, o sea, es básicamente un libro que profundiza todo el tema de la reproducción de capital, ¿no? Luego miren cómo incluso Koshimura habla de oferta, demanda y mercado y mercados y precios de mercado, ¿sí? Y una parte que a mí me gusta mucho, yo mismo estoy tratando de desarrollar un modelo que todavía no me sale, es cómo se vincula la tasa de ganancia en esto. O sea, aquí Koshimura dice sobre la caída de la tasa de ganancia y los cambios en la estructura de reproducción. Ya, es una cosa bien interesante que hace Koshimura. Pero bueno, o sea, por ahora solamente quiero presentarles el libro así súper rápido. Es un librito en donde ustedes van a encontrar más formulación matemática. eh, eh, y creo que es justo reconocerlo. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo, incluso miren cómo Koshimura tiene estos esquemitas, ¿no? Donde él escribe cómo se da la producción capitalista. Y más abajito, quiero que veamos ya, ahí empiezan, ¿no? Los esquemas de reproducción. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo dice, bueno, vamos a dividir las industrias en dos grandes departamentos o sectores, ya sabemos eso. Empieza a presentar los ejemplos numéricos, como algo parecido a Marx. eh, Igual ejemplos numéricos. Eso me gusta de Koshimura, como que primero presenta ejemplos numéricos para ganar intuición, ¿no? O sea, como para ganar confianza. Y después de presentar, ya empieza, ¿no? A mostrar
cómo se puede dar la interconexión. Miren aquí cómo entra el factor tiempo, ¿no? Esto es algo que nosotros no hemos metido mucho en nuestro modelo de redes, pero sería de pensarlo, ¿no? O sea, cómo meter el tiempo en estos modelos de redes y ahí podríamos basarnos en algunos de estos autores, ¿no? Eh, entonces eso es al inicio, ¿no? Y después ya empieza con el enfoque ya más completo, o sea, ya empieza a presentar las ecuaciones pensando en que va a usarse matrices, ¿no? Y ahí empiezo a utilizar la representación matricial. Si ven, me gusta este libro porque es así paso a paso, ¿no? O sea, poner primero los ejemplos numéricos y luego ya empieza a construir las matrices, explica las matrices. Miren cómo aquí construye las condiciones de equilibrio, condiciones de equilibrio. Entonces, cuando hablamos de sectores, ya podemos pensar en condiciones de equilibrio. Verán, por ejemplo, estas condiciones quiero mostrarles súper rápido. Miren aquí, este es un modelo de tres sectores, ya no es de dos, es de tres sectores. Es de tres sectores. En donde la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con cada sector? Esto es reproducción simple, ¿no? Esto por si acaso es reproducción simple. Eh, bueno, aquí Korishimura dice, en orden de que la reproducción se dé de forma suave y básicamente no haya crecimientos, no haya problemas de desbalance, nada. ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, aquí está el sector uno. Esta sería la oferta del sector uno que es igual a sus ingresos. Entonces miren cómo está el costo de capital constante, capital variable y las ganancias, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a la reposición del capital constante de los dos sectores. Si quieren, esto es algo así, ¿no? O sea, la oferta tiene que ser igual a la demanda y en reproducción simple, esa demanda que está aquí coincide con la demanda o los requerimientos que hacen estos tres sectores, ¿sí? Entonces, en reproducción simple, Koshimura muestra eso y lo muestra no solo para el sector uno, hay un sector 2 que en cambio produce alimentos, pero miren que está solo los B, o sea, esto que es alimentos solo para trabajadores. Y hay un sector 3 que produce alimentos o medios de consumo solo para capitalistas. ¿Ya? Entonces, no es que ya sabemos todo, pero ya tenemos ciertas bases, porque luego miren lo que se eliminando en términos idénticos, entonces, ¿qué es lo que se va? C1 con C1, entonces miren cómo van quedando ciertas condiciones, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que está haciendo Koshimura aquí es algo parecido a lo que hemos hecho, pero para un modelo de tres sectores. Sí, para un modelo de tres sectores, dividiendo al sector 2 de consumo en un sector de consumo de trabajadores y otro sector de consumo de capitalistas. ¿Ya? Esto es solo por presentarles el libro, ¿no? Entonces, en definitiva, eh, este es otro autor que vale la pena ver y como pueden ver, hay un importante uso de matrices y de a poquito va desarrollando más su argumento, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden seguir viendo que va sacando más ideas, más ideas. Yo creo que Koshimura es un autor súper interesante, no muy bien explotado, no muy bien estudiado. Tampoco les voy a mentir, no he leído todavía todo el libro de Koshimura, pero hay partes, sobre todo el tema de la tasa de ganancia, que me gusta, porque creo yo que se puede representar mucho más, de forma más completa y matemática, ¿no? Y nos daría modelos mucho más sólidos, ¿no? Sobre ciertos temas como ya veremos más adelante, ¿no? La tasa de ganancia. ¿Qué más? Otro autor importante en estas compilaciones e intentos de reinterpretar a Marx desde un enfoque más matemático incluye a John Romer. John Romer, especialmente en el capítulo 9, tiene un intento, ¿no? De presentar los sectores de Marx. Entonces, Romer escribe un libro que se llama Fundamentos Analíticos de Teoría Económica Marxista, o marxiana le llaman. ¿Ya? Entonces, ya son cada vez trabajos más avanzados, ¿no? Igual como pueden ver, estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Este es un libro de la Cambridge University Press. O sea, es trabajos importantes, ¿no? O sea, ya un poco más avanzados. Entonces aquí, como pueden ver, John Romer habla de los esquemas de reproducción. Entonces ahí habla de la reproductividad y explotación, un modelo general, ¿sí? Pero quiero irme directo al capítulo 9, que es justamente donde está reproducción simple, reproducción ampliada y crisis. Entonces, para que vean que esta idea de mezclar los sectores con la cuestión de la crisis no es invención mía, o sea, esto ya viene hablándolo varios autores, ya vimos que desde Suiza ya se hablaba de esa idea de meter la crisis aquí, ¿no? Entonces, vamos a la página 177, ya, entonces esperemos que se cargue un poco y para ver, ¿no? Hacer igual una exploración súper rápida de qué nos dice este capítulo de John Romer. Ya, entonces casi ya llegamos. Como pueden ver, este ya es mucho más matemático. Yo diría que este está a un nivel de Morishima más alto, tal vez incluso. Sí, este tampoco lo he estudiado completo, colegas.
En parte no les voy a mentir, disculpen, ya. En parte no les voy a mentir, esta recopilación de libros también la hago para yo también saber que tengo que seguir estudiando a futuro para seguir mejorando mi conocimiento del tema, ¿no? Pero bueno, aquí está el capítulo 9 en donde Romer habla de la reproducción simple, ampliada y la crisis, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver eh, que va explicando sus variables. Aquí está continuando un modelo que desarrolló en el capítulo 7 dice él, y empieza el modelo, ¿no? Igual es un modelo con enfoque matricial, ¿no? Es un modelo con enfoque matricial y mucho más avanzado, ¿no? Como les digo, tal vez el nivel de dificultad esté ahí con el de Morishima, aunque a ratos Morishima es fuerte, o sea, sí es un libro fuerte en términos matemáticos. Pero bueno, ahí pueden ver que están varios elementos y la historia es la de siempre, ¿no? O sea, tratar de ver cómo la acumulación de capital permite no alcanzar equilibrios y si ven como aquí ya van surgiendo unos modelos ya más complejos, ¿no? O sea, eh, entonces aquí tranquilamente hay para profundizar. Incluso, como pueden ver, Romer habla de tres crisis marxianas, ¿no? Entonces aquí uno ya podría ver cómo él intenta hablar del tema de la crisis, ¿sí? Eh, Ahorita recuerden, solo les estoy presentando esto para que ustedes se queden con la duda, profundicen si deseen, porque hay mucho, ¿no? O sea, es demasiado, o sea, es imposible creer que uno va a poder revisar todo esto de golpe, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Otro autor que también vale la pena que conozcan es Duncan Foley. Ya, Duncan Foley, él también tiene un libro que se conoce como Entendido el Capital, Understanding Capital, ¿sí? Y Teoría Económica de Marx, ¿no? O sea, también es otro libro para tratar de reinterpretar la teoría económica de Marx. Este es de Duncan Foley. Recién nomás se retiró Duncan Foley. Él era profesor en la Facultad de Ciencias Sociales, la nueva Facultad de Estudios Sociales, de Investigación Social sería, la New School for Social Research en Nueva York. Entonces, Foley es uno de los economistas de corte marxista, aunque también tiene cosas tal vez no tan marxistas, eh, célebres. O sea, este es uno de los grandes autores, célebres autores en estos temas y aquí ustedes pueden ver toda una interpretación que él hace sobre igual la obra de Marx, ¿no? Veamos si aquí está el índice, si no está al final. Entonces, como pueden ver, tienen libros completos, colegas, aquí si desean profundizar, ¿no? O sea, y como pueden ver en todos estos libros surge el tema de los sectores una y otra vez, ¿no? Es que es bien sugerente, o sea, el tema de los sectores es bien sugerente porque lleva a pensar en la matematización de la economía de Marx, ¿no? Es lo que el mismo Marx intentó sin mucho éxito, pero se puede profundizar muchísimo, ¿no? Claro, no encuentro el índice, no el índice de palabras, sino el índice. Acá está, estado arriba, disculpe. Ya, entonces aquí está el índice del libro. Entonces aquí pueden ver, ¿no? Que es una exploración de Marx en total, ¿no? Una lectura de Marx, el tema de la mercancía, el trabajo, el valor, el dinero y así, ¿no? El que nos interesa, como les digo, es este, ¿no? El de la reproducción de capital, que es en la página, el capítulo 5 página 62. Veamos. Página 62 capítulo 5. Ya, la reproducción de capital. Entonces aquí, como ven, Duncan Foley habla un poco de qué es la producción y acumulación, saca algunas ideas de Marx, teóricas, ¿no? Y después empieza a hacer un pequeño desarrollo más intuitivo a ratos, pero ya de a poco tomando una forma ya de intento de modelo, ¿no? No es un modelo como tal todavía, pero va avanzando, ¿no? Y de a poquito va construyendo el modelo. Sí, de a poquito. Ya, o sea, más adelante ya va construyendo el modelo. Y vuelvan a ver cómo el factor tiempo empieza otra vez a aparecer, ¿no? Aquí está apareciendo el tiempo, que es un factor crucial en la reproducción de capital, ¿no? Que nosotros no hemos metido, pero ya lo vamos a hacer en un modelo más completo. Entonces aquí ya pueden ver cómo ya empieza a desarrollar un modelo, ¿no? De un Foley. Entonces, es la misma idea, buscar cómo se da el equilibrio, cómo crece el capital, cómo crecen los sectores y cuáles son los límites para ese crecimiento, etcétera. ¿Sí? Entonces también podemos revisar o pueden revisar si desean profundizar más el libro de él. Y como pueden ver, hay más trabajos. Por ejemplo, aquí hay un trabajo ya más, un poquito más actual de Trigg. Bueno, entre comillas, no, ya es 2006, ya está un poquito viejo también esto. eh, donde hay varios elementos keynesianos y kalekianos. Repito, ¿no? Cuando ustedes vean que se habla de elementos keynesianos y kalekianos, el objetivo es tratar de meter a la demanda. Sí, porque muchos de los modelos de Marx son modelos muy centrados en la oferta. Entonces no analizamos muy a fondo el tema de la demanda.
Muchos de estos autores están metidos en el tema de la oferta, pero Trigg plantea algunas cosas interesantes sobre la demanda. Ya, estos ya son temas un poquito más especializados, pero miren, especialmente este libro es un libro especializado en el esquema de reproducción de Marx, ¿sí? Intentando ver cómo se puede meter ya el tema del dinero y la demanda agregada. Entonces aquí también se puede profundizar bastante, ¿no? Entonces aquí les dejo este libro, este es todo el libro, o sea, aquí sí es todo el libro sobre reproducción de capital y aquí se mete un montón de cosas, ¿no? O sea, pero ya es un poquito más ecléctico, ¿no? O sea, no es solo Marx, sino que plantea cómo combinar Marx con Keynes, con Leontiev, con Kalecki, o sea, ya es un poco más amplio, ¿no? Pero digamos que el núcleo es Marx, ¿no? Pero ya se empieza a mezclar con otras corrientes, con otras escuelas, ¿no? Entonces ahí ustedes también van a ver que hay algunas ideas y algunas presentaciones con ejemplos, ¿sí? Y después ya va apareciendo los modelos, ¿no? Entonces ahí van surgiendo algunos modelitos reflexionando en esto, ¿no? Cómo meter la demanda agregada y el dinero. Entonces ahí uno también podría enfocarse en estudiar, o sea, si ya quisieran especializarse mucho más en los esquemas de reproducción, tienen este librito de Trigg. Y también tenemos algo todavía más actual, este sí está un poquito más actual, de Soulfidis y Saliki. Este es un libro que sacaron estos autores no solo sobre Marx, sino sobre economía política clásica y el capitalismo moderno. ¿Sí? Entonces aquí, como pueden ver, no es una teoría, o sea, no es solo Marx, sino que es una teoría combinada, o sea, Marx, Adam Smith, incluso a ratos meten Ricardo y meten otras cosas, ¿no? Entonces aquí pueden ver que están teorías del valor, competencia, comercio y ciclos largos. Ellos tienen algunas cosas sobre ciclos. Sí, de hecho, creo que en este 2022 recién Sofildis creo ya publicó algo sobre ciclos que puede ser importante para nuestras discusiones, pero bueno, ya pasamos, entonces ya ese tema lo dejaremos algún rato para después. El caso es que en este libro, ya mucho más actual, ahí pueden ver que hay muchas discusiones, ¿no? Por ejemplo, la teoría del valor clásica y la distribución. Entonces aquí ellos empiezan a descartar cosas, miren, de Adam Smith, David Ricardo, o sea, es como retomar las escuelas de Marx. También aquí, o sea, es como retomar las escuelas clásicas y marxistas, ¿no? Yo no le pondría Marx con los clásicos, pero hay vínculos, obviamente hay vínculos. Marx estudió full a los clásicos. Entonces aquí ustedes pueden ver que se puede profundizar un montón de temas, ¿sí? Y de Sofílis, aquí pueden ver que incluso hay la reproducción de capital. Y miren cómo ellos empiezan hablando de la tabla económica. Sí, vamos al capítulo, vamos a la página 41 del capítulo 2. ¿Ya? Como ven, hay mucho por leer si uno quisiera profundizar estos temas, ¿no? O sea, hay muchísimo por leer. Pero esa es la idea de las revisiones de literatura, colegas. O sea, mostrarles todo lo que hay. No es obligatorio leer todo, obviamente, es imposible. No, en un semestre imposible leer todo esto. Pero que sepan, o sea, que sepan que existe, pues quién sabe, algún día alguno de ustedes pueda o quiera profundizar en estos temas. Miren, de hecho, aquí está, ¿no? El flujo circular del capital y la reproducción social. Y aquí Sofíldis y Saliki empiezan a hablar bueno, la tabla económica de Kesney. Entonces, aquí pueden ver que ellos hacen una reinterpretación usando modelos económicos, pero ellos profundizan también en este tema. Miren, aquí está bonito este gráfico. Ustedes pueden ver aquí las tres grandes clases sociales, ¿sí? Según la interpretación de ellos, ¿no? Recuerden que Kesney hablaba de tres grandes clases sociales, donde los productivos tenían que ver con los que estaban vinculados a la tierra. Entonces aquí pueden ver que hay una reinterpretación de Kesney, luego vienen los esquemas de Marx, lo de siempre, sector uno, sector 2, ¿sí? Esquema de reproducción simple. Aquí vuelven a encontrar estos equilibrios, miren, vuelve a aparecer oferta y demanda. Cosas que hemos hecho antes, miren, C1, B1, en vez de C1 nosotros los llamamos P1, pero esto ya vimos, ¿sí? Entonces algunas cosas para ustedes ya no son tan nuevas, ¿sí? Igualdad de oferta y demanda, ver qué se elimina y así van surgiendo las condiciones de equilibrio. Miren, aquí surgen las mismas condiciones que estudiamos. B1 más de C1 igual a C2 o C2 igual a B1 más de C1. Entonces miren cómo Sofílis y Saliki también distinguen lo importante que es el orden, ¿no? O sea, que estas igualdades dicen algo diferente según el orden que tomen. Y luego, ellos, esto quería mostrarles de estos autores, ellos hacen unos esquemitas, no son redes, pero como que explican la idea de cómo fluye el dinero, ¿ya? No les voy a mentir, parte de las redes que yo les he mostrado parten de esas intuiciones.
No solo de ellos, sino de otros autores que ya les he mostrado antes, que hablan de la posibilidad de ver el flujo del dinero entre los sectores como un flujo en red. Sí, bueno, ellos le hablan del circuito del dinero capital. Pero, como pueden ver, es bien sugerente, o sea, ya nos está dando idea de cómo fluye el dinero, ¿no? El circuito del dinero capital, ¿ya? Entonces, y cada vez se va complicando más, ¿no? Sería de ver hasta qué punto se puede empatar esto con lo que nosotros hemos hecho a nivel de redes. Lo que hemos hecho es bien básico, colegas, ¿no? Pero como pueden ver, ellos dan una explicación mucho más compleja, ¿no? Y las transacciones intersectoriales. Claro, ellos ponen ejemplos. Nosotros tenemos las redes, pero para que vean que no es que estamos locos, no es que hemos hecho algo que no empata con lo que han hecho otros, al contrario, otros ya lo han hecho antes, solo que a su modo, ¿no? Entonces, y después ya parte con los modelos, ¿no? Entonces aquí ya pueden ver que hay algunos intentos de modelos y incluso empieza a plantear algunas críticas que se han hecho a los esquemas, ¿no? Entonces está bastante bueno y por aquí recogen algunas cosas más para generar modelos de crecimiento y bueno, ahí pueden profundizar mucho ya desde un enfoque un poco más actual, ¿no? Y hay muchos análisis más. De hecho, uno de los más actuales, sí, de los más actuales que hay, es desarrollado por Deepankar Basu. Basu es un autor profesor en Massachusetts, en la Universidad de Amherst, y él tiene un montón de aportes actuales a la economía marxista, ¿ya? Y uno de sus últimos aportes es un libro que él escribió y publicó en el 2021 que se llama La lógica del capital, que esto es como una, aquí pueden ver, ¿no? Dice una introducción a la teoría económica marxista. Este, creo yo, es uno de los intentos más completos y fieles de reinterpretar a Marx, ¿sí? Y no solo matemáticamente, o sea, Deepak Carbaso es una reinterpretación, diría, hasta filosófica, metodológica, o sea, es una reinterpretación súper amplia de Marx, ¿no? Eh, Dentro de esa reinterpretación, el capítulo 3 es el que nos interesa, porque ahí en el capítulo, disculpen, en el capítulo 3 Basu, sí, que es el capítulo 3 ahí él empieza a hablar un poco de cómo entender la acumulación de capital, ¿no? Pero es súper amplio, o sea, aquí ustedes pueden ver que están varias cosas. Vamos al capítulo 3. ¿Ya? Entonces, este sí está fresco, este es un libro de recién de 2021, en donde Basu, como les digo, hace una reinterpretación teórica y también aporta con algunos modelos, pero es una lectura global, o sea, yo creo que Basu es una lectura más bien global que ayuda a entender la teoría de Marx de forma amplia, ¿no? Algunas cositas no estoy muy de acuerdo, pero yo creo que Basu puede ser una buena base ya para construir una teoría marxista ya más completa. Sí, o sea, para no estar discutiendo cuál es la mejor interpretación, mejor quedarse con Basu. O sea, yo al menos sería de la idea de que podemos quedarnos con Basu. Entonces, como pueden ver, van surgiendo algunas ideitas. Es una reinterpretación desde lo más básico, como bien es bien teórico, ¿no? O sea, también tiene elementos teóricos, pero también tiene elementos matemáticos. Déjenme bajarle un poquito más. Es que es súper amplio, o sea, este libro sí es súper, súper amplio y ahí pueden ver un poco cómo va surgiendo el enfoque matricial, ¿no? Ya pueden hacerse una idea de cómo surge el enfoque matricial pensando en dos sectores, ¿ya? Eh, Después vuelve a aparecer la teoría, o sea, es completo, o sea, este libro igual súper recomendable, no he terminado de leerlo todavía, estoy en la lectura del libro, pero hay mucha teoría, ¿no? Quiero encontrar dónde estaba. Aquí están. Entonces, si ven, hay modelos, pero están ahí, pero no son, digamos, el centro, ¿no? De esta parte. Más abajo, Basu, en este libro también habla un poco de, quiero los esquemas antes, bueno, habla también de cosas modernas de la economía marxista que se pueden seguir estudiando, ¿ya? Entonces, pero primero quiero mostrarles los... Él también tiene mucha econometría, por cierto, él es muy especializado en aplicar econometría a temas marxistas. Entonces también hay eso, ¿no? O sea, ya. Entonces aquí empiezan a aparecer algunos modelos, pero quiero mostrarles modelo sectorial, esquema de reproducción. Es que él tiene todo el capital en un solo capítulo, así casi. Por eso es que es tan amplio, ¿no? Entonces, bueno, realización. Ya. Entonces, como pueden ver, es muy, muy amplio este libro, ¿no? Demasiado amplio. Vamos a ver.
Como les digo, no he terminado de leerlo, así que vamos a poner Reproduction Scheme. Ya. Entonces, tal vez más abajo. Ya. Entonces, el circuito del capital industrial debe estar después de esto. Usualmente después de los circuitos del capital están los esquemas de reproducción. Ya. Denme un segundo, colegas, y continuamos con el video, ¿ya? Un segundo, por favor. Listo, disculpen la interrupción, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, es que tengo que conectar el cargador. Bueno, entonces, este es un libro súper amplio, súper actual de Basu. Hay enfoque sectorial, como vieron, ahí estaban algunos modelos con matrices. Y acá, cuando ustedes vean matrices en estos contextos, ya pueden imaginarse que entran los sectores, ¿no? Eh, y ya más acá abajo tienen que estar. ¿Por qué está discutiendo aquí el tomo 2? Entonces, aquí está, ya, disculpen la demora. Entonces, aquí está apareciendo ya la reproducción simple, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que está la reproducción simple del capital. Y aquí viene la discusión, ¿no? Primero con los ejemplos numéricos, como es costumbre, y después ya empiezan las ecuaciones. Muchas ecuaciones, repito una vez más, cosas que ya hemos visto antes, o sea, que ya vimos en nuestra discusión en nuestro estudio, ¿no? Y luego empieza a desarrollar un pequeño modelo, ¿no? De reproducción simple, después viene la reproducción ampliada, igual van los ejemplos de Marx, sí, aquí pueden ver, van surgiendo todos los ejemplos y ya los modelos, ¿sí? Entonces, y después pueden ver que incluso se van generando versiones más complejas, ¿no? Permiten, por ejemplo, que haya movilidad de capitales, y va volviéndose un modelo ya más complicado. Y después de esto me gusta mucho el, como pueden ver, Basu después plantea otras lecturas. O sea, y aquí pueden ver que aparecen, por ejemplo, autores que hemos citado como Harris, ¿no? Foley o Trigg. Entonces ya, o sea, Basu como que te da la idea básica, te presenta algún modelo y después te dice dónde continuar si quieres profundizar, ¿no? Más o menos como lo que estamos tratando de hacer en este curso, ¿no? Pero obviamente vas a un nivel mucho más avanzado, ¿no? Y mucho más completo, ¿no? Ni de broma voy a comparar lo que estoy haciendo con lo que hace Basu. Basu es un mega autor de la economía marxista. Yo a lo sumo estoy haciendo mi intento de guiarles un poco una introducción, ¿no? Pero bueno, entonces hay un montón de trabajos de síntesis y cada trabajo de síntesis de economía marxista habla de los sectores, pero también habla de la economía marxista en general, ¿no? Así que por eso esto me interesaba mucho mostrarles, porque son muchos libros que ustedes pueden leer cuando deseen, si es que quisieran profundizar. Lecturas tal vez más que obligatorias, Morishima, bueno, es que casi todos, pero yo les recomendaría Morishima, Basu, tal vez Foley, ¿sí? Y lecturas ya más locas, si uno quisiera profundizar, yo creo que Koshimura. Koshimura tiene muchas ideas que se podrían profundizar, ¿sí? Pero bueno, en general habría que leer todo, o sea, siendo honestos. Muy bien, ahora, dentro de esta síntesis de economía marxista también hay trabajos que extienden que extienden los esquemas marxistas para discutir fenómenos adicionales al equilibrio y el crecimiento sectorial, ¿sí? Eh, Por ejemplo, hay un trabajo de Sherman, que ya lo hemos visto antes, sí, Sherman, que recuerden que era el tema de los ciclos, ¿no? Sherman apareció como autor importante a nivel de estudio de ciclos. Aquí está Marxist Models of Cyclical Growth. Ya vimos este trabajo. Pero él, recuerden que hace su análisis de ciclos desde un enfoque de varios modelos sectoriales que representan las contradicciones causadas por la sobreproducción, tema que vamos a ver en el próximo video, y llegó a la conclusión de que un amplio desempleo cíclico provoca un crecimiento económico más lento. Pero bueno, desempleo cíclico. El tema es que incluso los sectores se han usado para estudiar modelos cíclicos. Y ahí viene el tema de Sherman, ¿sí? Y también tenemos las interpretaciones cíclicas de Leibman, que esto ya lo hablamos también en clase en su momento, ¿sí? Eh, bueno, este es un libro de Leibman, este autor ya lo citamos, pero lo interesante, perdón, este es un libro de varios autores. Pero entonces Leibman debe estar por aquí. Bueno, Leibman está entre los editores del libro, ¿no? Leibman, estamos acá. Entonces aquí pueden ver que hay algunos aportes de Leibman. Pero bueno, en definitiva, no quiero entrar mucho en el detalle. Leibman hace
Aquí está, mire. Crecimiento cíclico y dinámicas intersectoriales, desde un enfoque de simulación. Simulación. Ustedes ya entienden un poco qué quiere decir esto de simulación. O sea, tomar ecuaciones y plantear ejemplos y ver cómo se mueven, como lo que hemos hecho en matemática. ¿Ya? Vamos a la página 323. Ustedes ya saben, Leitman es otro autor importante que de vuelta hace estos enfoques de ciclos y mete también a los sectores, ¿no? Esperemos que se cargue un poquito el texto, si no le descargo más fácil, que este sí es un poquito más pesado. Pero bueno, o sea, son autores que hemos visto. O sea, esto es para recordar que también aparece el tema sectorial en temas adicionales como los ciclos, ¿no? Recuerden que Leibman, por ejemplo, entre otras cosas, ha replanteado o ha criticado y replanteado el modelo de Goldwyn, ¿sí? Vinculando también los esquemas de Marx para ver cómo pueden surgir crisis periódicas en el capitalismo, usando simulaciones, lo que estábamos diciendo. Sí, entonces, de hecho, aquí está un ejemplo del trabajo de Leibman, en donde se ve clarito los sectores, ¿sí? Donde se ve clarito el enfoque sectorial, ¿no? Página 324 dice, vamos a ver si está disponible el libro. Justo, vean, página 324. Entonces aquí está este texto de Leibman, en donde aparecen los sectores, ¿sí? Entonces es un modelo de crecimiento cíclico y dinámica intersectorial, o sea, cómo se vinculan los sectores y generan el ciclo, ¿no? Entonces esto es algo complejo, o sea, es complejo porque es como mezclar dos temas, ¿no? Nosotros hemos visto en clase los ciclos, ya hemos visto un poco los sectores, ya vamos a volver a ver los sectores, pero la idea es tratar de combinar con los ciclos, porque son temas que no están aislados. Marx, más adelante vamos a ver que él mismo tenía claro que esto había que verlo en conjunto. Entonces, bueno, pero por ahora, como pueden ver, aquí está, ¿no? Está el sector uno, está el sector 2 y aquí están las interacciones sectoriales. No sabemos de qué se tratan estas ecuaciones, pero ya tenemos una intuición de que están tratando de decirnos. O sea, de nuevo vemos la necesidad de que haya dos sectores que interactúen. Y luego Leitman ya va desarrollando su modelo, ¿no? Va desarrollando su modelo y después plantea las ecuaciones con las cuales se empiezan a hacer simulaciones, ¿sí? Entonces aquí, como pueden ver, empieza a dar instrucciones de cómo hacer las variables y los parámetros del modelo y estos circuitos bien interesantes de cómo se conectan las diferentes variables a nivel de ecuaciones, ¿no? De hecho, algo parecido hemos hecho nosotros, ¿no? Hacer circuitos de cómo se conectan las variables y las ecuaciones y el comportamiento cíclico. Entonces, ahí podemos ver cómo van surgiendo los ciclos con este enfoque sectorial, ¿no? Entonces, ese era Leibniz, ¿ya? Otra lectura por hacer, importante, ¿no? Porque él habla de cómo se pueden generar ciclos y combinarlos con los sectores, ¿ya? Y estudiar las crisis. Bueno, eh, aquí me estoy equivocando porque disculpen, este grupo de literatura ya es extensiones, perdonen, ¿no? Entonces aquí este es extensiones. Ya, disculpen, ¿no? Esto de aquí es extensiones, ya. Eso era lo que un poco me estaba confundiendo. Entonces ya estamos en las extensiones. Entonces esas extensiones que hemos visto son extensiones de sectores y ciclos. ¿Ya? Sí, estas dos, o sea, Sherman y Lehman, que ya vimos, estos son extensiones de sectores y ciclos. ¿Ya? Entonces Lehman y Sherman, extensiones de ciclos y sectores. Pero hay muchísimas extensiones, colegas, muchísimas. Entonces aquí apenas les voy a poner unos ejemplos de extensiones. Por ejemplo, hay un trabajo de Burkett que habla de sectores y medio ambiente, ¿ya? Entonces vamos a ver este artículo. Entonces, este puede ser bien interesante, ¿no? Este se publicó en la revista Ecological Economics, que es una revista bastante fuerte en la discusión de la economía ecológica. Aquí pueden ver cómo está clarísimo, ¿no? El artículo es los esquemas de reproducción de Marx y el ambiente. Entonces, un intento de vincular estos esquemas con el sector ambiental. Entonces, aquí pueden ver que está el artículo, revisión de literatura, un poco, dando una idea, ¿no? De cómo se podría vincular estos temas de medio ambiente y sectores. No es un modelo como tal, sino no es un modelo, pero da una idea. O sea, ya nos da una idea de cómo podremos vincular estos dos. Y a partir de este trabajo han surgido muchos otros ya un poco más formales, ¿no? O sea, pero es como para que sepan que incluso hay gente que está pensando en eso, o sea, cómo mezclamos los esquemas de Marx y el ambiente. Hay otros trabajos que en cambio plantean el vínculo con sectores no productivos. Ahí tenemos un trabajo de Olsen del 2015, sectores no productivos. Sí, este se publicó en el Review of Radical Political Economics. Esta es una de las revistas históricas
de enfoques marxistas y otros enfoques heterodoxos, económicos heterodoxos, ¿no? Entonces, aquí este artículo de Olsen, igual, este sí creo que tenía un modelito. Entonces, él habla, ¿no?, de cómo puede existir trabajadores productivos y no productivos. Recuerden que en Marx se puede distinguir unos trabajadores que están metidos en la producción y otros que no. Depende un poco de cómo definamos a la producción. Entonces ahí entran autores como Sheikh, por ejemplo, Anwar Sheikh, que está citado por aquí, o Sheikh y Tonak. Son autores que se han especializado un poco en cuentas nacionales marxistas. Y ellos tienen, entre otras cosas, metodologías para definir cuáles actividades son productivas o no productivas. Y ahí se puede distinguir a trabajadores de un tipo u otro. Entonces lo que hacen estos autores es tomar esa idea para un poco reflejar cómo se podría vincular a los sectores con estas actividades no productivas. Entonces, como pueden ver, hay un pequeño modelo en donde justamente se discute eso, ¿no? O sea, cómo meter actividades no productivas. Y por ahí plantean algunas simulaciones. No es muy complejo, ¿no? Es algo interesante, es más teórico, pero deja la idea. Sí, deja la idea de cómo uno podría meter otro sector, no necesariamente productivo, ¿no?, en el esquema. Otro es más avanzado, que es un vínculo con interpretaciones probabilísticas, que es Crockshot. No sé por qué no puse aquí Crockshot. Déjenme ver, porque Crockshot estaba seguro que sí tenía. Déjenme ver en la página web del curso. Aquí en la página, en el sitio web se supone que están todos los artículos, ¿no? No está Cockshot. Busquemos Cockshot, veamos, sí, porque Cockshot, busquémoslo desde, denme un segundito. Disculpen, ¿no? Ese se supone que estaba. Vamos a ver Cockshot, ¿ya? O sea, es para ver que también se puede meter teoría de probabilidades, ¿ya? A ver, Cockshot, ¿cuál es Cockshot? No me sé de memoria los títulos, ¿no? Obviamente. Entonces, Cockshot, aquí está. Dice estaba aquí, yo no sé por qué no le... Marks and Reproduction Prices, ya. No sé por qué no le he puesto a Cockshot. Disculpen, ya le voy a poner las láminas, pero por el momento solo quiero mostrarles el artículo rápido, ¿no? Entonces, este trabajo de Cockshot, ya, bueno, esta es la versión en documento de trabajo. Sí, todavía no está publicado una versión final. Pero bueno, es interesante este trabajo porque él justamente mete este tema de los precios de reproducción, precios de producción y probabilidad y convergencia. Entonces ya algunos que han estudiado temas de probabilidades y de convergencia les interesa. Entonces es un enfoque probabilístico de la reproducción de capital. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver este trabajito. Ya lo voy a incluir el enlace. Sí, y claro, tiene su componente teórico, pero a mí me interesa mucho eso, o sea, entender en términos un poco más probabilísticos cuál es la probabilidad de que se dé la realización, ¿no?, de la venta de las mercancías. ¿Ya? Pues ahí ustedes pueden ver que incluso se hacen algunos experimentos de simulación, sí, algunas simulaciones interesantes, y bueno, se discuten los resultados, etcétera. Entonces yo creo que esto es prometedor, promete mucho como para pensar en un enfoque mucho más de simulaciones, probabilidades, ¿ya? Entonces, ese trabajo de cocción ya les voy a poner el enlace, no disculpen. Sigamos. Luego tenemos otro que es, por ejemplo, el de Veronese Pasarela, en donde se mete sectores financieros del 2019. O sea, a los dos sectores que tenemos, ¿sí? Se le puede poner también un sector financiero, ¿sí? Entonces, aquí está. Este es otro modelito. Este igual, como son cosas más recientes, algunos están en su versión de documento de trabajo, ¿no? Pero yo creo que algunos ya están publicados. No, no estoy muy seguro. Ya buscaré si es que es la versión publicada. Pero bueno, entonces aquí ustedes pueden ver que es igual, ¿no?, un esquema de reproducción con algunos sectores. Algunas variables ya las conocemos, otras no, pero la idea es básicamente eso. O sea, tomar el esquema de Marx y meterle otro sector. Sí, entonces aquí tienen este trabajito. Pues, como pueden ver, se vuelven modelos complejos, ¿no? Aquí tienen por ejemplo, aquí tienen una matriz de flujos de transacciones, ¿ya? A veces, en vez de usar redes, se puede usar eso, ¿no? O sea, un poco entender cómo se dan las transacciones entre diferentes sectores, ¿no? Entonces aquí se usan estas matrices. Estas son matrices de flujo, o sea, nos dice cómo van fluyendo las transacciones. De hecho, hay unos modelos que se llaman modelos de consistencia flujo stock flow models, o stock flow consistent models, cosas de ese estilo, que trabajan bastante con estas matrices, pero bueno, es un tema ya más avanzado. Y luego pueden ver que hay unas simulaciones, ¿no? Unas simulaciones para ver cómo se comporta el modelito. Entonces, ese es con sectores financieros.
Hay otros más avanzados todavía que meten enfoques evolutivos con dinámicas keynesianas, o sea, por ejemplo, mezclar dinámicas keynesianas de corto plazo con dinámicas marxistas de largo plazo, en enfoques donde el modelo va evolucionando, ¿no? O sea, dinámica, o sea, meter cosas que ya hemos hecho antes parecidas, ¿no? O sea, pero meterles ya combinando elementos de diferentes escuelas, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, un artículo de Rota, estos ya están más frescos, ¿no? 2021 en donde se mete eso, ¿no? El tema de la demanda efectiva y los precios en los esquemas de Marx. Sí, entonces aquí pueden ver que se está metiendo todo dentro de un esquema marxista, ¿no? De hecho, fíjense la publicación, es de esta revista Structural Change and Economic Dynamics, que bueno, ahora sí ya puedo decir que uno de mis artículos también ya salió publicado en esta revista, por fin, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que en este articulito, igual el autor da unas ideas, aquí aparecen los modelitos, de cómo se puede combinar elementos de demanda agregada, ¿no? Elementos de demanda agregada desde un enfoque dinámico. Entonces aquí ustedes pueden ver que se utilizan ecuaciones en diferencia. Ya se utilizan ecuaciones en diferencia y ya podemos intuir. Siempre que vean ecuaciones de diferencia, la primera pregunta es la estabilidad. O sea, son estables, no son estables, generan ciclos, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí tienen otro trabajo interesante y aquí pueden ver diferentes dinámicas súper llamativas, ¿no? O sea, diferentes tipos de dinámicas súper llamativas en donde se puede ver tanto el corto como el largo plazo, ¿no? Y bueno, unos gráficos interesantes que bueno, no estoy muy seguro exactamente qué son. No he leído todo el artículo, no les voy a mentir. Son lecturas que están también pendientes para mí algunas, ¿no? Pero bueno. Y bueno, también tenemos otros trabajos de este servidor que les está hablando, ¿no? Por ejemplo, el enfoque sectorial de equilibrio, redes y competencia, que es el artículo de base para varias de las clases que hemos tenido. Ese ya le conocemos bien. Es este articulito, colegas, en donde tal vez lo interesante, ya para no aburrirles mucho y a ver si vamos terminando el video, lo interesante aquí es, por ejemplo, el tema de las redes, ¿no? El tema de las redes que ya hemos hecho, ¿sí? Pero también el tema de la posibilidad de mezclarle con cadenas de Markov, ya un enfoque markoviano, o sea, las cadenas de Markov son en definitiva la idea de que, bueno, tienes la red, pero hay que tomar en cuenta que hay una probabilidad de que un elemento que esté en un punto de la red pueda ir a otro punto. ¿Sí? Entonces hay una determinada probabilidad. Entonces uno quiere calcular la probabilidad de que en el largo plazo un dólar, por ejemplo, termine dentro de esta red en algún punto. ¿Sí? Para eso sirven las cadenas de Markov. De hecho, las cadenas de Markov utilizadas para estudiar flujos monetarios ya las plantearon en su momento autores como Leontiev y Brody. Sí, Vasily Leontiev, ya saben, premio Nobel, etcétera. Entonces, eso tal vez sería lo interesante de este trabajo que yo escribí para quienes ya quieran profundizar. Y también pueden profundizar en un modelito que está aquí, que es un modelito de largo plazo, ¿no? O sea, de cómo se puede dar la estabilidad en el largo plazo, ¿no? Pero nosotros vamos a ver en clase un modelo más completo que ese, entonces por eso es que no lo pongo aquí, ¿no? Este no lo vemos. Y la literatura que hemos estudiado, ¿no? O sea, esa literatura. Y también uno que otro posible cambio al modelito, ¿ya? La complejidad. Pero bueno, ese tema está ahí. Otro trabajo que es el que vamos a estudiar próximamente, o sea, este sí vamos a estudiar a fondo, es este verano. Se puede hacer un modelo sectorial donde metemos los ciclos y la sobreproducción. O sea, este modelito de aquí es uno de los que más trabajo me ha costado para este curso, si lo preparé para este curso, y es un modelo en donde vamos a meter todo, sectores, ciclos y el tema de la sobreproducción que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces ese todavía no está publicado, está en una versión preliminar, pero ya está armado el modelo. ¿Sí? Entonces es un modelo sectorial de ciclos y sobreproducción que vamos a estudiarlo. Este sí lo vamos a hacer en matemática. Probablemente de aquí al próximo, en 2 videos, ya estemos trabajando en este modelo, que es un modelo de ciclos. ¿Ya? Entonces ustedes ya no les llama la atención, ya saben que ciclos, pero ciclos con sectores. Sí, eso es lo interesante. Ciclos con sectores y donde se habla de la sobreproducción. Ya vamos a ver qué es la sobreproducción. Y asimismo, este trabajo ya tiene la demostración de que los ciclos existen. Sí, o sea, ya está demostrado matemáticamente que los ciclos existen. Entonces, ese también es un tema. Y también hay otros bien interesantes, como por ejemplo los modelos norte-sur o centro-periferia, países poderosos y países débiles. Entonces, uno puede estudiar eso con modelos sectoriales. Y ahí vamos a estudiar otro modelo que yo también desarrollé. Este igual lo vamos a ver en matemática. Y este modelito, en cambio, se enfoca, es el último modelo sectorial que veremos, ¿no? Este, en cambio, es un modelo que se enfoca, está también en evaluación, ¿no? Se enfoca en entender cómo se vinculan los sectores pero a nivel norte-sur, o sea, a nivel de 2 países o 2 regiones y en donde hay deuda externa. Eso es súper interesante porque este ya no es un modelo marxista como tal solamente,
sino que es una aplicación de los sectores ya a una discusión mucho más interesante donde decimos, bueno, ¿cuál es el efecto de la deuda externa en países del centro y la periferia? ¿Sí? Entonces de eso también ya vamos a hablar más adelante, como una aplicación para que se vea que los sectores de Marx pueden usarse para un sinfín de cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces, como ustedes ven, de esta revisión de literatura, colegas, queda entonces planteado que los esquemas de reproducción de Marx son una importante herramienta para estudiar la complejidad capitalista, como igualmente veremos más adelante. Entonces, sí o sí, como pueden ver, hay un montón de material para profundizar, hay un montón de autores que han hecho un montón de cosas, desde una reflexión con el medio ambiente que después se puede volver modelo, hasta temas de redes, temas de probabilidades, etcétera. O sea, hay de todo. Entonces, la invitación de siempre, que si desean profundicen en estos trabajos y bueno, quedamos listos para el próximo video ya meternos a la discusión de la sobreproducción. Igual vamos a hacer una primera revisión de literatura y luego veremos ya un modelo de sobreproducción con sectores y ciclos, que sería como el modelo que sintetiza todo lo que hemos visto, ¿no? Un modelo ya más complejo, pero igual lo desarrollaremos en matemática, ¿ok? Pero bueno, eso queda ya para un próximo video. Entonces, con esto, colegas, damos por cerrada esta sesión.